un momento de espacio de reflexión. Recién veo un mensaje. Bien. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Están entusiasmados? Estamos en la última etapa de la capacitación, así que bueno, ánimo, ¿no? Así que ya estamos cada vez más cerca. Bueno, les cuento vamos charlando algunas cuestiones. Feliz cumpleaños, ¿para quién? ¿Quién cumplió años? ¿Quién cumple años? Ahí Dip comenta que le saludó a Mariana Jakubowski por su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Mariana. Feliz cumpleaños, Mariana. Gracias, gracias. Qué linda manera de festejarlo. Fue ayer igual. Fue ayer, ok. Bien. Ya está bien cumplido, está incorporado. Claro. Bueno. Bueno, charlemos un poquito antes de comenzar. Quisiera hacer algunas valoraciones, comentarios, en primer lugar, sobre el Padlet, a ver qué compartimos ahí y charlar un poco. Pero bueno, ¿cómo están viendo esta actividad? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estuvieron con los videos que damos, con las actividades? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme algo. Yo hice las actividades de a poco, porque miraba el video de Anijovic y después salía del aula y después en otro día miraba el video de Santos Guerra. Y después otros días me juntaba con mi colega para hacer el trabajo del foro. Bien, no, sí, les dejé trabajo para que se entretuvieran. Y lo que estuve leyendo, sí, porque yo no pude estar en el primer encuentro, fue el material que usted dejó, además de haber visto el video, y está muy bueno. Buenísimo. Vos estuviste con Nancy. Sí. Liliana, muy lindo lo que aportan ustedes también en el foro del oficio Evaluar, muy interesante. Ahora vamos a charlar eso un poquito. Sí. Así que gracias con respecto al Padlet, yo no, o sea, si estaba escrito algo en el Padlet cuando puse mi participación, sinceramente no lo vi. Escribí nomás mi peor experiencia, pero como docente. Y en otro módulo yo había escrito, porque mi experiencia en evaluación fue positiva. Yo tuve un examen, la materia era física 2, en el que yo aprendí en el examen final. Entonces era una experiencia positiva. Claro, ahí estábamos buscando las negativas. Pero bien, sí. Ahora vamos a comentar un poquito de eso. ¿Alguien más? Gracias, Liliana. Muy interesante lo que escribieron ustedes. Ahora vamos a charlar eso. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes a todos los colegas. A mí me quedó resonando algo que después, haciendo las actividades, es como que fui integrando todo. Me quedó esa palabra que usaste en la clase anterior, poder. Yo la verdad nunca la había tomado de esa manera, pero después haciendo las actividades y recordando mi facultad, eran unos verdaderos reyes los profesores titulares que hacían lo que querían. Me empecé a acordar y eran arbitrarios, pero en una facultad de Derecho, te estoy diciendo encima. Muy arbitrarios. Me recordaba que había profesores que a las 8 de la mañana nos sacaban a todos la libreta, se las guardaban, y vos tenías que quedar esperándote, y podía ser que estés 14, 15 horas esperando ahí. Después rendías y te entregaban a las 2 horas la libreta, y no me pasó a mí, pero le ha pasado a compañeros que habían salido bien en la mesa y se encontraban con que le entregaban una libreta con una nota insuficiente. Bueno, y después 1000 experiencias, pero sí eran verdaderos señores en la época en que cursé, cosa que veo que ahora cambió bastante, al menos en lo que yo veo. No puedo hablar por todos, pero no veo profesores así tan
tan arbitrarios. Había profesores que si no estudiabas de ese tratado, de un autor específico, te decían, levántese y váyase. Claro. Hoy no veo tanto eso. Creo que para algo se mejoró. Bien. Gracias, Roberto. Yo que laburo, ustedes saben que yo laburo en un área central de la universidad que es el área de evaluación, digamos, ahora se llama aseguramiento de la calidad. Y así que veo la universidad de manera más global. Y en algunas facultades y algunos profesores siguen teniendo ese tipo de prácticas. No tan antidemocráticas, porque como vos lo planteás, había una connotación. A ver, ¿cómo lo puedo plantear claramente? Hay situaciones en la experiencia comunitaria, social y política y empresarial que están vinculadas directamente a la toma de decisiones. Y esas tomas de decisiones pueden ser más o menos democráticas. Y de acuerdo a los periodos históricos, culturales y políticos que fuimos viviendo, hay gente que hace uso y abuso de ese tipo de prácticas, ¿no? La vemos con los médicos, la vemos con los profesores, la vemos con un comerciante, etc. A medida que la sociedad avanza y se va generando más defensas de sus derechos, especialmente en el ámbito universitario, donde hay tantos mecanismos como para hacer comentarios y denunciar este tipo de prácticas, algunas de esas cuestiones se han ido cambiando. No tanto, al menos por lo que yo veo en la universidad, te podría decir que algunas prácticas siguen persistiendo, y algunos mecanismos de poder tan arbitrarios, tan autoritarios, han ido como refinándose. Entonces, te encontrás con mecanismos más sutiles de ejercicio antidemocrático de ese poder, porque el tema no es que ejerzas el poder, sino que lo ejerzas democráticamente, digamos. No es que uno dice, no quiero ejercer el poder, sino no seríamos docentes y no evaluaríamos, o sea, no podemos escapar al bulto de la evaluación. El tema es cómo ejercemos esa cuestión del poder que tenemos, ¿no? Ser consciente de eso. Y tal como decís vos, Roberto, bueno, creo que cada uno en ese sentido hemos tenido o algún amigo o algún hijo, una experiencia actualmente en relación a ese tipo de prácticas arbitrarias, sin justificación, sin argumentación, etc. Algunas muy irónicas. Yo recuerdo muchas aquí comentarios que todavía persisten de la década del 2000, de profesores de ingeniería haciendo bromas pesadas respecto, por ejemplo, cuando rendían física, respecto a la noción de sonido, lo echaban afuera del aula y le decían, usted ahora no me escucha, bueno, explicó mal la teoría, que desde afuera está desaprobado. Prácticas muy denigrantes. Entonces, ese tipo de prácticas me parece que de algún modo han desaparecido por suerte, como decís vos, y otras se han vuelto un poco más sutiles. Entonces, la verdad que es todo un tema, ¿no? Para seguir charlando, pero sí, es una práctica de poder, totalmente, hay que asumirla como tal y nosotros tenemos que ser conscientes de que la ejercemos indefectiblemente. No sé si alguien quiere ayudarme en términos de leerme qué está diciendo, qué van diciendo los compañeros. No sé, Flor, si me querés leer, alguien va comentando. Ahí el profe Juan Carlos Bárbaro dice, es importante la implementación del contrato pedagógico, de la hoja de ruta y de los ítems de la rúbrica. Claro. Sí, sí, lo que dice Juan Carlos es clave. Si nosotros pudiéramos quedarnos con esa idea que plantea Juan Carlos acá, y ya está el curso hecho, digamos, ¿no? Creo que él da en el clavo con eso. Nos saldrá a veces mejor, a veces nos saldrá peor, a veces no será tan bueno, a veces nuestra propia rúbrica, ahora voy a mostrar un ejemplo, no nos queda perfecta, nos queda imperfecta, a veces esa construcción de criterios no está bien armada, etc. Todo eso no importa porque todo eso es parte de esa construcción en la que damos cuenta de una práctica, ¿no? Así que sí, lo que plantea Juan Carlos, si pudiéramos empezar a ejercer de manera mucho más sistemática este tipo de acciones, haciendo un contrato pedagógico que después podamos cumplir en la medida de lo posible, mostrando una hoja de ruta en cada encuentro, en cada unidad, revisándola con los chicos, discutiéndola, pautándola y mostrando los ítems de las rúbricas para cada una de las prácticas, y a veces los temas son todos distintos, por eso vamos a ver ejemplos de rúbricas totalmente diferentes. Es una práctica absolutamente democrática. Eso ya es importante, ¿no? Claro, es importante corregir los errores ortográficos, qué peso le damos a la rúbrica. Sí. Los señalamientos son todos necesarios de hacer, creo yo, todos, hasta los errores ortográficos, ¿no?
Solo siempre es el cuidado y la manera, como planteó Roberto el tema, es cómo lo hago. O sea, esto es más o menos parecido a cómo uno se maneja en términos de una relación de familia con los hijos, ¿no? El gran problema que nos plantean los psicólogos a los padres con los hijos no es el tema del amor, es el tema de cómo ponemos límites. Y entonces, bueno, la construcción de límites puede ser dialogado con nuestros propios hijos, digamos, ¿no? Hasta qué punto vamos conociéndonos y vamos viendo con ellos frente a las situaciones que van viviendo. No es lo mismo hablar de poner límites a los 8, a los 15, o a los 21, o a los 40 en un hijo, porque la dinámica del límite siempre es posible de discutirla. El tema es la manera en relación al poder, porque es cierto que en la relación familiar el padre es padre y el hijo es hijo, y hay una relación asimétrica de poder. Y ahí, bueno, nada, el hijo siempre va a sentir esa relación como la de hijo, no como la de igual. Yo no puedo ser amigo de mi hijo. El tema es cómo ejerzo el poder. O sea, los señalamientos me parece que no hay que dejarlos pasar nunca porque son parte del aprendizaje, todo, desde errores ortográficos hasta modos de presentarse, situaciones que tienen que ver con las palabras mal pronunciadas. Todo eso hay que señalarlo porque están aprendiendo. El tema es si eso no está cercano a la humillación, a la falta de respeto, al maltrato, al destrato, ¿no? Ahí donde generamos dolores en el alma, ya no correcciones de aprendizaje, sino profundas heridas en el alma, ¿no? Y eso lleva a que esa persona quede muy, muy dolida por muchísimo tiempo y tenga frente al conocimiento una experiencia absolutamente negativa. Yo he hecho una investigación sobre estudiantes que han abandonado la universidad y esto que plantea Roberto me quedó enganchado porque muchos de ellos me contaban, aprendí mucho por tal o cual docente que me dejó una valoración sobre mi persona, ahora soy cajera en un supermercado y estoy orgulloso de haber pasado por la universidad, pero a su vez tengo el dolor, no la bronca, porque bronca no era, me planteaban el dolor, la palabra era dolor, del maltrato de algunos profesores, ¿no? Del maltrato de algunos profesores. De comentar, por ejemplo, ¿para qué estás acá? ¿No? No te da la cabeza, eso se sigue usando todavía. Y la verdad que ahí yo cada vez que observo eso, puedo charlar con alguien que plantea eso, digo, bueno, pobre la situación de la persona que plantea esto, ¿no? Cuánto dolor debe tener él también para tener que humillar a estudiantes. Eso para mí es cotidiano, y en esa investigación que hicimos, que no eran muchos estudiantes, recuperamos esas dos dimensiones, ¿no? Lo bueno de algunas prácticas y lo malo de algunas sanciones. Entonces, las prácticas buenas eran valoraciones del sí se puede, puedo hacer algo, puedo llegar adelante, tenían que ver con la autoestima, y las negativas tenían que ver con los dolores que le dejaban a los estudiantes, ¿no? Y eran heridas. Así que es un tema muy, muy interesante. Yo eso lo vinculo con lo que hablaba el profesor Santos Guerras. Él habla en una parte Claro. de buenos seres humanos. Eso. Y me pasó este año que en un examen, el examen era a las 16 horas. Y cayeron 5 chicos a las 16:20. Y yo ya estaba con el examen avanzado. Y querían entrar, querían participar del examen, y le dije, no, hay que aprender una cosa de puntualidad. No les dejé rendir. Después me sentí culpable, porque digo, les tuve que explicar al comienzo del curso que los exámenes son puntuales. Y después me vuelvo a replantear y digo, estamos en un ámbito universitario. Entonces, son planteos sucesivos que uno se va haciendo, pero ahora al comienzo de año lo digo. Sean puntuales, pero son cosas que uno aprende en la primaria, en la casa. Pero esos chicos se enojaron porque tomaron mal el colectivo, lo que sea, pero hay que ser puntual. Entonces, esto es una mezcla de cosas difíciles, digamos. Sí. Perdón, yo creo que una cosa no quita la otra, Roberto. Creo que uno puede hacer correcciones objetivas con esto de, bueno, también te estoy enseñando, aparte de lo técnico, te estoy enseñando a que cumplas con formalidades como la puntualidad, así como decís vos, les hablé, les expliqué. Y otra cosa es que vos empieces, ¿cómo vas a hacer esto? Sos un inútil porque llegas tarde. O sea, una cosa no quita la otra. Podemos enseñar
todo, lo técnico y lo complementario a la profesión que estemos enseñando, pero siempre desde una base sin transgredir, sin ir a lo hiriente, como recién mencionaban, porque yo creo que lo de la bronca y el dolor se distingue con que bronca yo lo asocio a una cuestión de una impotencia, no pude aprobar, me enoja, no pude aprobar. Y dolor lo asocio con, además de que no pude aprobar, el profesor me dijo que yo era una tonta, digamos, ¿no? Entonces, vamos a generar bronca en los chicos, probablemente cuando le pongamos el 2, la recepción no va a ser feliz, va a ser de bronca, pero después lo complementario, la evolución que le demos complementaria a ese 2, creo que es en lo que tenemos que enfocarnos y lo que estamos rescatando, ¿no? Totalmente. Sobre todo en este módulo. Sí. Gracias, Anabel, por tu presentación también, la que hiciste. Vamos a comentar algo de eso. A todos. Me dio mucha vergüenza. Haciendo referencia a lo que decía Roberto y Anabel, que estamos juntos en la cátedra, en la Facultad de Ciencias Económicas también pasaba lo mismo con el tema de los docentes autoritarios que nos hacían hacer capillas horas y horas y nos sacaban la libreta y después no te daban la devolución del por qué había salido mal o no. Yo creo que eso hoy se erradicó casi en un 90-99%. Nosotros hoy le explicamos el por qué a los chicos salen bien o el por qué salen mal, ¿sí? Y yo creo que evaluar o sea, cuando uno evalúa todo. Anabel me va a dar la derecha y Cristina, que están en la cátedra, yo muchas veces le digo a los chicos, ustedes están en una materia de 5º año, no pueden venir, ¿sí?, de malla, ¿sí? Un alumno me cayó de malla floreada y ojotas. No quiero que vengan de traje, como a lo mejor le exigen a ustedes, Roberto, pero me cayó de malla floreada y de ojotas, ¿sí? Entonces, o sea, ya son casi colegas. Yo creo que ahí evaluar es todo un poco, son casi colegas, tienen que tener una forma, ¿sí?, de vestirse. Yo no le digo que vengan de traje y corbata, pero venir con un jean, hasta con una bermuda de vestir les acepto, pero no de malla floreada y ojotas a cursar la materia. Igual que siempre le digo, las chicas, somos 2 docentes, mujeres, y yo. Digo, las chicas tienen que venir acorde también con su vestimenta, no venir con esos escotes hasta la cintura que a veces venían, ¿sí? O sea, yo creo que evaluar es un poco todo y encaminarlos en el sentido de la profesión. Yo no voy a aceptar que un contador en el estudio lo venga a atender a un cliente de bermuda y ojote y musculosa. Imposible, ¿sí? O sea, es más o menos lo que decías vos, Roberto, en cuanto a el horario. Hay un montón de cuestiones. Yo creo que evaluamos de todo, ¿sí?, de todas formas. Haciendo eso estamos evaluando también al alumno, diciéndole, no, vos tenés que venir con una vestimenta acorde a donde estás viniendo. Ni hablar de un examen, ¿no es cierto?, que tienen que venir. Una vuelta a un examen, un alumno no se sacó la mochila acá adelante, rindió con la mochila acá adelante, y le digo, no te vas a sacar la mochila, evaluándolo. Entonces, hay un montón de cuestiones que entran dentro de la evaluación misma, ¿no es cierto? No sé si es así o no, Raúl, como pensamos. Sí, estoy anotando. Esperen que está muy bueno esto es lo que yo quería. Hoy explotaron, hoy que hay viento en Comodoro, ustedes explotaron. Muy excelente comentario. Ahora contesto eso, Daniel, porque noté varias cosas que dijiste. Está Nancy, Mariana y Lucía, en ese orden después. Buenas tardes, ¿cómo les va? No, yo me quedé pensando en lo que planteaba Roberto, ¿no? Uno como docente, la primera reacción que tiene puede ser, ¿no?, al alumno que llega tarde, al que le pide, a mí me pasa mucho que me piden, profesora, y el parcial que fijó el primer día de clase, tal día no puede cambiar el parcial, y se imagina que yo tengo 350 alumnos, cambiar un parcial no se puede. Es como que el profe enseguida dice, pero si ya avisé el primer día de clase, si estamos en materia del cursado normal, ¿por qué se te superpone? Y basta que uno le dé pie al alumno
o sea, lo escuche, ¿no? ¿Cuál es la razón? Yo tenía un parcial ahora, el primer parcial, un sábado, que digo, bueno, tomo un sábado, entonces no se superpone con ninguna materia, de 8 a 10 todo el mundo puede. Bueno, de todo el mundo puede, hubieron 4 alumnos que me pidieron no rendir ese sábado, ¿no? Entonces, bueno, se imagina, yo tengo 37 años de docencia, entonces, bueno, a esta altura uno como ya se pone nervioso, ¿no? Dice, pero, ¿cómo no puede ser que no hayan, no se pueda respetar algo que establecimos el primer día del cuatrimestre? Cuando los escuché, una chica me dice, profe, le digo, pero escúchame, yo trabajo, profesora, le digo, pero un sábado a la mañana. Sí, profe, porque lo que pasa es que es el sábado previo al Día de la Madre. Entonces trabajo en un comercio de ropa y está full. Ese es nuestro día porque es previo al Día de la Madre. Entonces, haber podido escuchar a esa alumna o a otra que me dice, se me acaba de morir hace poco mi hermano. Y entonces uno dice, todo eso que yo entiendo que hacer entender de que deben cumplir normas, que el horario está establecido, que es parte de su formación profesional, el hecho de que si está establecido lo debo cumplir, pero no dejar de escuchar, ¿no? De darle ese espacio al alumno a que cuente realmente lo que le está pasando, ¿no? Después, por ejemplo, tenía otro muchachito que era sabatista. Bueno, eso por ley nosotros estamos obligados a tomar sí. un día diferente, ¿no? Entonces, Claro. fíjense, cuatro alumnos con situaciones tan distintas bueno, que uno no puede no atender. Terminé tomándole a 2 de ellos el día que tomaba la mesa especial un martes, a otros 2 el otro sábado que tomaba a la otra materia. Pero es como que uno tiene que, y sobre todo el horario, nosotros tenemos 11 kilómetros que recorrer en colectivo los chicos, y entonces si pierden un cole, ellos llegan 20 minutos tarde seguro al examen. Y bueno, el problema ahí será que tendrá, en lugar de 2 horas, tendrá 1 hora 45 para rendir su examen, pero no inhabilitarlo a rendir, porque posiblemente si uno lo escucha, no es totalmente una culpa, o sea, no, es una situación que no pudo manejar en su momento, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es como uno, y en la medida que nos ponemos más viejos, nos ponemos más, porque uno va perdiendo la paciencia, dice, bueno, está bien, ¿por qué siempre yo tengo que cambiar el parcial? ¿Por qué siempre tengo...? Pero es así, porque siempre hay situaciones que no se pueden manejar y que uno no puede castigar al alumno que perdió el hermano, decirle, mira, ¿sabes qué? Bueno, perdiste el parcial, tendrás que ir al recuperatorio, darle la posibilidad, o sea, que él muestre que lo que pudo no estudiar y bueno, después se verá, ¿no? Gracias, Nancy, qué buen comentario. Ahora vamos a charlar sobre eso. Ahora me están haciendo escribir como loco. Excelente. Bueno, vamos con Mariana, Lucía y María después. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo 2 cosas, coincido en parte con Nancy. A nosotros nos pasó también que el año pasado tuvimos un parcial y por una confusión los alumnos llegaron tarde. Había un chico que estaba en Oberá y me dijo, salgo con el auto ahora. Y yo le digo, vas a tener un accidente, o sea, te espero, pero... Y me dijo, no, profe, yo llego. Me queda 1 hora menos para hacer el parcial y bueno, llegó tarde y le quedó menos tiempo y aprobó la materia. Y personalmente, a mí me pasó que yo la carrera la hice viajando, mucha parte de la carrera, 3 años, viajé a Oberá Posadas todos los días y siempre tenía el problema del colectivo. Mi último colectivo salía a 10 menos cuarto y siempre me sentaba en la puerta para que los profes no vean que yo me iba antes y siempre me sentía mal con eso. Y en base a esa experiencia mía, yo el primer día de clase les hago rellenar una planilla a los chicos y le pregunto si trabajan, si no, si tienen algún problema y que me planteen. Y si alguien se va antes de la clase o viene tarde a rendir, como que escucho eso porque lo viví también y me pasó. Entonces creo que gracias a eso me es más fácil entenderlos. Y con respecto a la evaluación, creo que sí también cambiamos. A mí, yo tuve una muy mala experiencia en la facultad. En una materia me pasó que era oral y cuando fui a rendir, la profesora me dijo, fue el mejor examen, pero hoy no va a aprobar nadie. Y me dijo, fíjate que los de la noche te van a tomar distinto. Yo viajaba de Oberá, vine con el colectivo a las 5 de la mañana,
me quedé hasta las 11 de la noche, tuve que volver al otro día y me tomaron a las 3 de la tarde los otros profesores y me aprobaron. Y yo casi dejé la facultad, yo le llamé a mi mamá y le dije, yo voy a dejar la facultad. Y eso me traumó un montón de tiempo a mí, entonces me parece como que es re importante el tema de la evaluación y pensar que muchas veces hay otras circunstancias, como dice Nancy, lo del chico que se le murió el hermano. O sea, a veces no es de que ellos son colgados y llegan tarde por llegar tarde, porque en la vida, si son así, les va a ir mal también, obviamente. O sea, hay que ver situaciones y situaciones. Creo que es importante escucharlos y ver por qué llegan. Eso. Gracias, Mariana. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Lucía. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno. Digo yo, ya veo yo, porque estoy con la... Ok. No, yo, bueno, por ahí mi situación es bastante particular, pero cuando iba a hacer el foro de presentación que nos había propuesto como primera actividad, antes de realizar mi contribución, empecé a mirar la de mis compañeros, que habían varios que ya habían tenido la oportunidad de participar, y lo que me llama mucho la atención, y me llamó mucho la atención en su momento, es que casi todos, no digo todos porque todo no le llega a leer, pero muchos, ya el instinto o el decir la vocación de enseñar o de ver o de verte en un futuro detrás de las sillas o delante del pizarrón, como siempre hablamos, ya viene desde pequeños. No digo todos, pero muchos la vocación viene desde abajo, que decís, ay, sí, algún día me gustaría enseñar o poder transmitir los conocimientos. Y es también a mí me ha pasado, y en la actualidad muchos de los profesores que están acá presentes fueron mis profes, si me conocen, la profesora Nancy, su esposo y demás, un montón de que decís, wow, es un honor que también la facultad nos dé a nosotros la oportunidad de poder incorporarnos como docentes y nuestros propios profesores son nuestros gran maestros, porque en la docencia, como se dice, cada uno toma su criterio, pero siempre tomando como modelo personas capaces, personas cultas y principalmente buenas personas, como hablaba en uno de los videos. El profesor Santos decía que no es lo mismo ser un contador bueno que un buen contador, por ejemplo, llevándonos a nuestra profesión, que uno puede ser profesional, pero también está el ser buen profesional justamente. Así como también desde el otro punto de vista de las experiencias que fueron negativas con respecto a una evaluación, me llamó la atención y fue algo muy ocurrente para mí, fue que la primera actividad que usted nos dio en qué era para nosotros una evaluación o con qué lo relacionábamos, yo era una de las que puse que cuando me decían evaluación, como que relacionaba con algo negativo, feo, como temor o con miedo. Pero es por ahí la idea que siempre se plantea una situación como tensa, negativa o de indecisión de decir, bueno, se aprueba o no se aprueba, y cuando vengo a este espacio y usted nos habla de las evaluaciones, la profesora de uno de los videos planteados también, la clasificación y demás, es como que hay un más allá de que por ahí también tratar de transmitirle a nuestros estudiantes de que no, una instancia evaluatoria no es algo negativo, sino es algo positivo en definitiva, porque contribuye justamente a la formación del alumno y futuro profesional, ¿no? Y bueno, así que, y bueno, también además, a mí me ha tocado que yo estudié 3 años básicamente de la carrera en pandemia, y el tema de evaluación hasta que los profesores mismos se acomodaban, y teniendo una carrera por ahí tan práctica como la nuestra, de hacer ejercicios y demás, se complejizaba un poco en el tema de evaluarnos, y eso fue un poco también para mí y también para muchos compañeros, no diría difícil, pero más complicado, porque hay muchas cosas que eran un poco injustas, porque por una aplicación o demás, que vos sabías el concepto, pero no sé, tenías un error en una celda, por ejemplo, y ya como que todo estaba mal. Y hay mucha gente que entró en depresión y muchos compañeros que han dejado también la facultad
por ese mismo que ni era problema de los profesores, sino que del contexto que estábamos viviendo, ¿no? Así que bueno, eso era el aporte que quería compartir con ustedes. Se me había cortado recién, ahora me volví a conectar. Seguida. Gracias, Lucía, por tu comentario. Qué interesante estar compartiendo con tus profesores acá. Muy, muy, muy lindo. Bueno, sigo anotando, ¿no? María y después Juan. Estás muteada, María, me parece. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Bueno, desde el micrófono entonces. Bueno, buenas tardes. Esperen, me voy a poner un poquito más fuerte el... Te escuchamos perfecto, ¿eh? Sí, no, yo los quiero escuchar a ustedes en realidad. Ahí está. Bueno, al principio cuando empecé a escuchar a todos, me empecé a reír de mí misma porque, bueno, me sentía como demasiado flexible con mis alumnos en un principio, porque me ha pasado varias veces de que han venido tarde y a mí me pasa lo de Nancy, yo los dejo rendir, en general el equipo de trabajo los dejamos rendir y bueno, el tiempo que les queda es el tiempo que les podemos dar porque bueno, también tomamos los exámenes en horarios predefinidos y después vienen clases, entonces tampoco podemos ir modificando mucho. Después también me ha pasado que últimamente que me mandan mail con certificados médicos o sin certificado médico diciendo que no pudieron rendir y yo la verdad que trato de buscarle la forma de que puedan tener la oportunidad de rendir ese parcial, pero bueno, a mí me pasa de que a veces lo primero que me pasa sentimentalmente es que me da bronca porque digo, pucha, tengo que reorganizar, tengo que armar otro parcial, pero le busco la vuelta. Y después otra cosa que me ha pasado y que por ahí no comparto con algunos compañeros es que, o que no sé qué hacer en realidad, generalmente termino diciendo que sí, están en pleno examen y me piden para ir al baño. Entonces estamos evaluando y bueno, algunos le dicen no y a mí como que digo, pero si realmente quieren ir al baño, ¿cómo yo no le voy a permitir ir al baño? Esas son las situaciones donde, bueno, entra esto del poder de decir, no, hasta acá podés, hasta acá sí, hasta acá no. Son situaciones donde uno realmente tiene que evaluar y poner todo en, analizar la situación y ver realmente lo que corresponde o lo que creemos que corresponde. Y había algo más que quería comentar que ahora no me estoy acordando, pero bueno, esas son más o menos las situaciones que he tenido. Y algo más, que hay veces que no me gustan las evaluaciones que hacemos. Eso es algo que me parece que muchos docentes, por ahí no lo decimos, pero la instancia de evaluación no es la instancia que nos gusta tanto a los docentes. A veces, cuando uno arma el examen, es como que, bueno, manejás qué querés que evaluar. Pero cuando sos parte de un equipo donde no haces la evaluación, a veces no estás tan de acuerdo con la evaluación y considerás de que es demasiado o no se sabe bien lo que se quiere evaluar. En economía pasa mucho de que se quiere evaluar todo. O sea, los exámenes son extremadamente largos y en definitiva no sabemos qué queremos evaluar. Y bueno, esos son algunos sentimientos que me pasan en las evaluaciones y decisiones que he tenido que tomar con respecto a esto. Bueno, le dejo rendir aunque llegue tarde o no, o le dejo ir al baño en pleno examen, porque bueno, siempre uno prejuzga de que los chicos van a ir a copiar al baño o lo que sea, o sea, se nos ocurre cualquier cosa que puede pasar, yo no digo que no, pero bueno, después los números nos muestran de que en realidad esto de copiar, o sea, no es tan fácil que digamos. Y lo último que quería decir, que me toma el atrevimiento de decir, Mariana, por suerte en este grupo no hay ninguno de esos tipos de profesores. Por eso me animé a decirlo. Así que bueno, cuando escuché, la verdad que medio que se me puso la piel de gallina, porque sí, todavía existen, pero bueno, son los menos, gracias a Dios. Y por suerte no, gracias, sí, disculpen que me extendí. Justo me tocaron ahí la fibra y me recordé eso. Justo te tocaron. Sí. Bueno, eso está bueno porque aprendemos nosotros también.
Ese es el Esas son objetivo. experiencias que nos hacen aprender a todos y pensar. Y no poner un taburete atrás y un papagayo para que no salgan del aula. Sí. Esa es buena, voy a traer el papagayo la próxima vez. Si no, cambiarle la pregunta y decirle, ¿te vas al baño? No. Y otra pregunta. Se soluciona, ¿saben cómo? Pidiéndole que dejen el celular en el escritorio. Entonces, ellos van al baño si tienen necesidades reales. O sea, dejando el celular no pasa nada, porque el celular es el que puede tentarnos. Entonces, van al baño, vienen y buscan su celular y siguen el examen, sin problema. Bueno. Juan. Buen dato. Gracias, buen dato, sí. Hola, Raúl. Bueno, yo no pude participar en la primera actividad porque, bueno, estoy un poco de licencia, pero después vi tu clase, me gustó mucho y después me puse a full con la tarea, hice todas las tareas asignadas. Bueno, en el primer foro yo le puse como más que una experiencia fea, le puse como una experiencia de aprendizaje porque, bueno, en base a experiencia aprendí un montón de cosas después cuando lo hice, ¿no? Como actividad docente. Por si ahí si no leyeron el foro, yo conté la experiencia de un examen de análisis. Contalo. Un examen de análisis matemático. Era el segundo, donde la promoción necesitaba sacarme 7, era mediados de noviembre, y era la única materia que me quedaba pendiente para aprobar, que si me sacaba 7 promocionaba y ya me desocupaba hasta marzo del año siguiente. Bueno, yo salgo convencido de que medianamente me había ido bien, porque siempre me gustaron las matemáticas, y resulta que veo un 3, ¿no? Un 3, así, redondo. Bueno, espero, ¿no? ese periodo porque siempre los profes de matemáticas, los recalcos siempre son muy ordenados, y en nuestra facultad también, y tienen sus horarios de muestra de exámenes. Allá también tenían horarios de muestra de exámenes. Bueno, entonces voy a ver el examen, y me doy cuenta que no habían corregido como 2 hojas que quedaban en el parcial. Entonces yo, como esa mala experiencia, ese 3 terminó siendo un 9 y promocioné la materia y me desocupé. Entonces yo lo pongo como experiencia eso, y que siempre le recalco a los alumnos 2 cuestiones. La importancia de ir a ver los parciales, ¿sí? Y también el derecho que tienen los alumnos de que los profes les muestren los parciales, y eso lo puede aplicar siempre, y acá tengo varios chicos que han sido mis alumnos y lo pueden confirmar. Para mí es la parte más importante, la devolución de los exámenes y esa retroalimentación que existe entre los alumnos. Yo suelo entregarle a los chicos los parciales, a cada uno. Ellos, antes, ¿qué hacían? Me lo pedían permiso, iban a la fotocopiadora. Cuando no había ahora lo del teléfono, sacaban fotocopias del examen y se llevaban a la casa. Y yo creo que y esto lo digo también por el comentario de Mariana, que a mí me ha costado trabajar algunos temas puntuales en la gestión con lo que está comentando Mariana. A mí me da como una tristeza enorme cuando escucho a los alumnos que salen con malos recuerdos de profesores, no de todos, ¿no? Pero decir que un graduado nuestro se va con malos recuerdos de los profesores o de las facultades, como triste. Yo lo llevo a mi experiencia personal. Yo soy graduado de la Universidad Nacional de Tucumán, y la verdad que, bueno, he tenido profes buenos y malos, pero irme con tristeza jamás. O sea, yo hasta el día de hoy los recuerdo con mucho afecto, y de hecho he tenido algunos profes con los que he podido después trabajar como colegas, y eso es un punto que a veces, y en estos momentos donde estamos viviendo situaciones de quejas contra la universidad pública, a veces vienen fundamentadas por esa parte, ¿no? Decir que los profesores no están a la altura de las circunstancias como docentes, y que el interés que deberían tener por los alumnos no lo tienen como tal. Y bueno, y estas cosas que comenta Mariana son particulares de ciertas cátedras, no en todos, como dijo Mavi, que tenemos la dicha de que acá no hay ninguno de esos profesores, pero yo lo he vivido en carne propia y he tenido que tomar decisiones a veces no muy feas, o sea, no muy lindas, perdón, sobre esos temas tan puntuales que toca Mariana, y así como a ellas les fue difícil, a mí también me fue muy difícil a veces poner en eje algunas cuestiones cuando
me parecen estas cosas. Yo te puedo contar 10 millones de anécdotas que por ahí a veces la gente teníamos una materia en plena pandemia que le hacía poner a las chicas un espejo para que se visibilice la pantalla al frente para ver si me estaban copiados. Y yo creo que de la pandemia, al menos yo aprendí que uno puede evaluar de distintas maneras. Y yo, econometría, que es una materia que tiene computación, que tiene matemática, tiene estadística, yo cambié el foco de la evaluación en tratar de evaluar habilidades, ¿sí? Más que conceptos puntuales para que si los alumnos querían copiarse, ¿no? Si querían consultarse entre ellos, lo pudieran hacer. Pero bueno, me encantó la parte del profesor Serra, que lo tenía anotado acá, que habla sobre evaluar actitudes. Y yo creo que si uno, como docente, no tiene una buena actitud hacia el alumno, no podemos esperar que el alumno tenga buenas actitudes con nosotros. Entonces yo creo que hay un ida y vuelta entre ambos. Eso como comentario, Raúl. Gracias, Juan. Muy interesante. Tu presentación igual. Muchas gracias. Profe, Raúl. Sí, Daniel, dale. Avalando Mariana, con Mariana también nos conocemos, fuimos contemporáneos en la facultad, y ni para ser ni mejor ni peor, estamos hablando de hace 20 años, ¿no es cierto? Sucedía eso, ¿sí? A mí también me pasó, no hice todavía el audio porque la edición el módulo anterior grabamos un video con Anabel y lo habré grabado 75 veces, uno que se hace tanto el canchero, los audios, todo, horrible, no me gustaba, entonces no lo hice todavía. Pero para complicar la situación, después voy a mandar el audio, me pasó algo muy, muy similar a lo de Mariana, y era mi última materia. No iba a dejar la carrera, ¿no? Claro. Salió, estaba toda mi familia, salió y me dijo, hoy vos no aprobás, así que hacé volver toda tu familia en la próxima mesa. Terrible. A 2 meses de la muerte de mi mamá, que él no lo sabía, no tenía por qué saberlo, y un día antes de mi cumpleaños. Oh. O sea, era un combo explosivo, ¿sí? Que él no tenía por qué saberlo. No está acá el docente, por eso lo cuento. Sigue siendo docente en la facultad. No está acá, por eso lo cuento, sí, pero solían pasar esas cosas en la Facultad de Ciencia Económica que no enorgullece a nadie, ¿eh? O sea, no lo cuento como algo totalmente, ¿entendés? Nosotros en la cátedra no haríamos jamás una cosa de esas, jamás. Tenemos totalmente otra política, nunca lo hicimos y no lo haríamos tampoco, pero sí, lo que dijo Mariana es así, yo hoy lo cuento y a veces todavía me da un poco de bronca y me da una cierta, pero bueno, rendí a la mesa siguiente sin estudiar y aprobé, o sea, no era que no sabía. Me acuerdo, Clency. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y lo que yo pienso es que cuando a mí me pasó eso, yo no supe qué hacer, no supe ir al centro de estudiantes, ir a hablar con alguien, no supe hablar con nadie de la facultad, me fui llorando a mi casa, bueno, el otro día probé y me quedé con ese dolor por mucho tiempo y miedo, no sé, tenía que tomar pastillas para rendir de los nervios que tenía, estuve hasta 5º año tomando pastillas para ir a rendir, hasta que un día me olvidé la pastilla y rendí y me fue bien, entonces dije, pará, ¿por qué estoy tomando esto? Pero años tomando una pastilla para ir a rendir, un tranquilizante, pero por eso que me había pasado. Y digo, ¿cómo es? Yo creo que ahora eso no pasaría porque creo que los alumnos se unirían. O sea, había un montón de compañeros que lo escucharon y nadie dijo, profe, ¿cómo va a hacer esto? O sea, nadie me defendió ni nadie me dijo, che, no, habla con el decano, habla con alguien. O sea, yo calladita ahí, no me animé a decir nada ni a contarlo ni siquiera. Después de muchos años, es como que entendí lo que había pasado. Increíble lo que están contando. Valeria y luego Anabel. Muy interesante. Muy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que estoy con la piel de gallina de escuchar a mis colegas y bueno, el compañero en esta diplomatura. Estoy armando, o sea, tengo mi escrito de hace más de una semana y estoy armando y estaba viendo porque se me hizo largo mi escrito
Y bueno, estaba viendo una manera de hacerlo un poco más entretenida por medio de un cómics, video cómics, y bueno, me está llevando un poquito de tiempo. Pero bueno, Uy, qué creo que lindo. lo voy a lograr hoy. Pero me pasó muy similar a las otras colegas. En mi caso en particular, veo la valentía y la fortaleza de ello, valoro, porque yo en mi caso particular me cambié de facultad. Ah, Mirá, pasé un tiempo, pero o sea, el cambio de facultad fue un proceso que me llevó un año y medio, eh, con psicólogo, ayuda de familia, mirá, mucho atrás también, sí, mucho apoyo atrás, em, por una profesora. Una materia que en realidad no tenía problema con la materia, sino con la profesora, que tampoco tenía problema con la profesora. Sería, nunca tuve esa, sería, s- creo que soy también todavía bastante introvertida, pero en esa época era muy introvertida. 19 años, era una materia de segundo año. em, Igual, las clases eran de muchos alumnos, 300 alumnos, 400 alumnos, y nunca se haga lo que haga, estudie como estudie, nunca bastaba, digamos, siempre era un 2 sin respuesta. Iba a las clases de consulta, iba a ver los exámenes, incluso em, ya no sabía cómo estudiar, si estudiar con mis palabras, estudiar comprendiendo, estudiar con ayuda de otros profesionales, que busqué ayuda en este caso era un abogada. No era una materia de contabilidad, no era una materia de administración, que me iba muy bien en las otras materias, nunca tuve problema, e incluso me fue muy bien en la materia, en la carrera en sí, nunca tuve problema en ninguna materia, y ni con ningún con profesor, excepto en este caso, que en realidad no era un problema mío con el profesor, porque nunca entendí cuál fue el problema, porque no tuve una retroalimentación. Solo eran los exámenes 2, me presentaba libre, y aprobaba los escritos, y cuando me veía esta profesora, como que ella quería tomar la iniciativa de tomar el parcial, y del final, digamos, ni me tomaba, y era un 2. No, no vas a aprobar, 2. Y estaban los otros profesores y nunca, no le dejaba intervenir. Tenía una posición, jefa de cátedra, todo, tenía una posición que no le dejaba intervenir a los otros profesores. Y los otros profes tampoco intervenían, pero bueno, no era un cuestionamiento mío en ese momento tampoco. Y bueno, eh, hasta llegó como que me hizo un tope o un límite de que el último examen, yo dije, bueno, me estudié con una ley comentada, súper estudiada la materia, y le hice 8 hojas de examen, de hojas a 4, era muchísimo lo que escribí, me acuerdo que hasta me dolió la mano porque tenía que escribir en un tiempo muy corto, 8 hojas, y veo mi nota 2. Ah, la pucha, bueno, voy a la clase donde daban un horario para ver las notas, y me muestra, no, si nunca haces nada, me dice, y me muestra 2 hojas. Y yo le digo, no, profesora, yo escribí 8 hojas porque incluso enumeré las hojas, le digo, y estaban enumeradas las hojas mías que me mostró ella, me mostró 2, y estaba, no sé, por decir, 1, que era donde estaba mi nombre, encima después siempre abajo de las hojas yo firmaba, y las 7, por decir un número. Y le digo, no, profe, profesora, está incompleto, yo hice 8 hojas. No, no, ¿qué te pensás? Que bueno, y siempre me agredía, me decía muchas cosas, agrediendo. Bueno, pero nunca se me dio por contestar ni buscar ayuda, sino que simplemente me introvertí más, y bueno, me dio muchos problemas después salir de esto, ¿sí? Me cambié de facultad, cursé todas las materias sin problemas, la otra facultad no tuve ningún problema. Incluso esta materia lo aprobé bien, incluso sin estudiar, porque ya me sabía de memoria. En la otra facultad con buena nota, había sacado 9 y 10 en los parciales en la otra facultad. Y así que, o sea, yo no tuve el valor de mis compañeras de seguir. mirá vos, resiliencia. Gracias, Valeria, gracias. Qué lindo. Estamos con testimonio casi ya. Espectacular. Vamos con Anabel y luego con Cristina. No sé, Ahora voy no a sé hasta comentar qué hora podemos llegar a estar con esto, pero bueno, No, hasta que se corte la conexión acá, seguimos. no importa. Yo agrego breve, digo, qué importante lo que hablaba Mariana, y no puedo no nombrarlo a Juan, la importancia de una gestión receptiva de este tipo de cuestiones, o de una facultad receptiva, ¿no? Ya sea en el centro de estudiantes, cuando estás estudiando una carrera de grado,
o en el grupo de gestión cuando estás haciendo un posgrado, de este tipo de cuestiones, ¿no? De que uno pueda comentar, mira, está pasando esto, ¿qué me sugerís? Yo en su momento, y hasta hoy estoy agradecida, Juan fue uno de los que me recibió en su despacho con un mate y me dijo, Ana, ¿qué está pasando? Y si no hubiera sido por esa reunión que me permitió, no sé si hubiera terminado un posgrado. Mira el nivel, o sea, lo había cursado, había escrito una tesis y estaba por bajar los brazos por inconvenientes con devoluciones con respecto a una evaluación de esa tesis, digamos, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Es una gestión receptiva. Yo mi carrera la empecé en la Universidad Nacional de La Matanza. El video que subí contando de la evaluación me dio mucha vergüenza incluso después de haberlo subido, pero bueno, nada, ya tenemos confianza acá en lo que estamos haciendo en la diplomatura y que sepan lo que me pasó, pero allá era impensado acceder a que el vicedecano, el decano, te reciban en el despacho. Era algo era impensado, realmente, muy difícil de acceder a esa cuestión. Y que acá se tenga esa posibilidad en nuestra facultad, por lo menos en económicas, y que haya esta actitud receptiva por parte de la gestión, me parece clave para complementar todo esto de la evaluación para quienes no cursan este tipo de formaciones, digamos, o que siguen con ese tipo de actitudes tan complicadas, ¿no? Al momento de evaluar, que pueden llegar a generar esto, que directamente un alumno se vaya de la facultad o deje la carrera o deje el... Claro, qué importante. Bueno, Juan, este fin de semana te puedes tomar un buen vino porque recibiste el mejor halago que puedes recibir. Gracias, Ana. No, bueno, gracias. Sí, yo la verdad tengo, digamos, así como experiencias malas en la gestión, experiencias espectaculares que son como esta, ¿no? Cuando uno ve que la gestión puedes cambiarle mínimamente, parece muy poco, pero a la vez es tan grande, creo que es lo más lindo que deja la gestión. Y respecto a lo que comentaba Valeria, nosotros también, cuando yo veía que los alumnos estaban cambiando de carrera, incorporamos a través del consejo directivo un formulario, porque hasta ese momento sabíamos de palabras por qué se estaban yendo los chicos, pero no nos quedaba nada escrito. Y bueno, te imaginarás, a mí que me gustan las encuestas, los análisis y demás, incorporamos y hasta el día, hasta hoy, cada alumno que decide irse de la facultad nos tiene que contar por qué se va, digamos. No sé cómo después analizarán ahora, pero hasta este momento esa información es obligatoria y tiene que estar. Gracias, Ana, por tu palabra. Profe, por ahí para ponerlo en contexto y antes de que hable Cris, Juan fue nuestro antiguo, el decano de la gestión anterior y hoy es nuestro colega. Por eso, digamos, por ahí para ponerlo en contexto, cuando habla de gestión, no es más ni menos que nuestro anterior decano. Qué bien, qué lindo. Bueno, felicitaciones, Juan. Te ganaste el mejor elogio que uno puede recibir. Así es, gracias, Raúl. Cristina. Adelante, Cristina. Estás muteada, Cris. Me parece que estás apagado el micrófono. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes en principio. El otro día estuvimos reunidos, Anabel y Dani, estamos juntos entre los tres en la cátedra y estuvimos reunidos haciendo esta rememoración de malos recuerdos de evaluación. Y yo le decía, mis dos únicos malos recuerdos de evaluación en la facultad fueron 2 materias de 5º año. Y en una tuvo el agravante que el profesor me dijo que las mujeres teníamos que ir a la casa a cuidar los hijos. Así que era como en ese momento, hace 20 y pico años atrás, nada, uno, o sea, no lo tomabas ni como agresión, era como chistoso, salir y me dijo esto, y sí, viste, que dice esto de las chicas. Hoy eso sería un escándalo a nivel, creo que hasta, no sé, marchas y demás, pero realmente fue muy triste, digamos, escucharlo al profe decir eso. Y en casa les costó un tanto que yo no quisiera dejar, ¿no? O sea, que yo siguiera y bueno, seguir rindiendo hasta que un día se ve que el profe se dio por vencido y dijo, bueno, anda a rendir. Ese día yo salí llorando porque sabía que al día siguiente rendía la última materia y yo ya la tenía estudiada. Entonces, era al revés, digamos, lo mío siempre salía con fortaleza hasta el día que aprobé la materia, que ahí sí salí llorando con todo.
porque nada, uno larga toda la frustración del no haber podido hacerlo en tiempo y forma por causas ajenas a uno y que no tienen nada que ver con esto. Entonces el otro día cuando dio la tarea, yo decía qué importante ver el bagaje que traemos de cosas buenas y cosas malas, porque a veces esas cosas malas quedan tan profundo que uno las repite sin querer. Y eso es lo que nos puede pesar en realidad, saber que, bueno, a mí me hicieron y yo aprendí, pero por eso lo repito. Entonces siempre tuve como ese cuidado y llegar y replantearme si hice bien, si traté bien al alumno, si tomé la mejor decisión. Hoy hablaban del tema de llegar tarde o no llegar tarde, y de hecho cuando empecé, Dani, Clency comenzamos juntos en la facultad, o sea, tenemos el mismo trayecto docente en todos estos años, y siempre al principio éramos más rígidos en un montón de cuestiones, y después con esto de la educación emocional y demás, es como que también empezamos a ver otras situaciones que se pueden dar detrás, y hoy ya tenemos como esto de que decía Nancy hoy, de llamarle al alumno, de preguntarle, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué quieren cambiar de fecha? ¿Realmente podemos, no podemos? ¿Se puede hacer? Darle la posibilidad, o sea, en esto de evaluación, nosotros fuimos cambiando nosotros en nuestra trayectoria a medida que íbamos viendo lo que nos rendía o lo que nos parecía que podía hacer o podía mostrarnos un alumno mejor, digamos, mejor en todo sentido, mejor en esa formación integral que decimos siempre. Y esto es lo que nosotros, bueno, nos pasó en estos 20 años de trayectoria docente, de repensar y repensar continuamente, pero para tratar de siempre lograr un mejor objetivo con el otro lado, digamos, con la otra parte que son nuestros estudiantes. Así que eso nomás era lo que quería comentar. Gracias, Cristina. Bueno, me noté todo, chicos. Bueno, varias cosas. Bueno, primero, creo que confirmo lo que decíamos al inicio de este encuentro, que yo les decía que este era un espacio para aprender, no aprender, sino reflexionar juntos y construir nuevas posibilidades de aprendizaje juntos. Porque lo que estamos aprendiendo son las experiencias que compartimos, tienen que ver con nuevas opciones, posibilidades, formas de pensar juntos. Así que me da mucho placer escucharlo. Fue la verdad que un honor para mí escucharlos y me gustaría estar allá con ustedes solo para que comamos un asado y compartamos un rato. Más que eso no les puedo decir. Muy agradecido yo estoy agradecido y le agradezco a Flor que la invitación y la verdad que un placer estar con colegas compartiendo esto que nos pasa a todos. Simplemente voy a tomar algunos comentarios y compartirlos, simplemente eso, de lo que ustedes fueron charlando, ¿no? La primera cuestión que a mí me parece que es muy importante, que tiene que ver con la práctica docente, ¿no? Me parece que somos docentes porque nos gusta, nos encanta ayudar, ¿no? Me parece que esa es una condición central de la docencia. Y está inscrita en la cultura. De los griegos para acá, el que era docente es aquel que transmitía la cultura de una sociedad adulta, una sociedad joven, y lo hacía con ganas y con interés, porque una cosa es vender un producto, una cosa es reparar un auto, y otra cosa es hacer docencia vendiendo un producto, reparando un auto. Uno se da cuenta enseguida, hasta con el mecánico que quiere ser docente, o que es docente. Las ganas que tiene de que nosotros aprendamos a manejar, a conocer el auto, y te das cuenta que pierde tiempo, pierde dinero, pierde muchas cosas queriendo explicar. Entonces, cuando transmitimos esta cuestión de la práctica humana, que es transmitir el conocimiento de una cultura adulta a una cultura joven, es la esencia básica de lo que sería la relación con el otro, la ayuda. Entonces, si hay una práctica social, diríamos profesional, que resume ese efecto, es la docencia, la práctica docente, en todos los niveles. Entonces, evidentemente, los que nos quedamos a hacer docencia es porque nos gusta ayudar a otro. Ustedes mirán, bueno, Raúl, pero todos los casos malos que te contamos, bueno, ahí está el gran problema, ¿no? Que es lo que pasa con esas personas, que es como un médico que se dedica a matar pacientes, una cosa así, ¿no? Lo exagero, pero es realmente así.
por todo lo que contaban ustedes, por lo que contó, me quedo con el último testimonio de Valeria, pero también de todos, no quiero citar a nadie porque todos fueron tremendamente espectaculares. Entonces, la primera cuestión, me parece que nos encanta ayudar como docente y de eso queremos hacer un oficio, el oficio de ser docente. Hay una parte de ese oficio que requiere mucho cuidado, que es el puntapié con el que Roberto inició el diálogo. Gracias, Roberto, lo teníamos armado con Roberto esto, que iba a plantear eso. Que es el ejercicio del poder, digamos, el ejercicio arbitrario del poder. Roberto tiró el tema clave, y ahí surgió todo. Entonces, una manera de ejercer poder sin ser arbitrario es generando espacios como esto, donde entre todos dialogamos. Por ejemplo, esto que decía Mariana, de armar una planilla de necesidades al inicio de año, está buenísimo, ¿no? Yo no lo sabía. Me encanta. Entonces arma una especie de sociología del tiempo y de la dificultad de todo el grupo. Es fabuloso. Entonces va viendo qué va pasando con eso y en función de eso también va organizándose. O lo que decía Nancy al inicio, bueno, te quedará menos tiempo, o después, o también lo que decía Roberto, bueno, yo en este caso los quise educar, es decir, es importante porque los conozco, los vengo viendo, entonces digo, chicos, tienen que llegar al horario, capaz la próxima los dejo rendir, pero a veces es necesario marcar un límite, a veces ese límite tiene que ver con un espacio de tiempo, a veces está esta cuestión que planteaban las chicas, Nancy, Mariana, Lucía, María, que bueno, hay que ver cómo podemos hacer eso. Lo importante es que a mí me da la impresión que el tercer punto, o el segundo o tercer punto, es que la práctica docente es una práctica de relaciones humanas. Es una relación humana, ¿no? Entonces, la relación humana tiene todo ahí adentro. No hay nada que quede afuera de las relaciones humanas. Son prácticas humanas y no son prácticas técnicas. Muchas veces en el examen creemos que solo tenemos prácticas técnicas. Todos los ejemplos estos que dieron, terribles, esto que planteaba Daniel, la maldad de no te vas a recibir hoy y toda tu familia se va a tener que volver a la casa, es lo que yo he llamado, yo estaba terminando un segundo libro que luego por cuestiones de vital no lo pude terminar, lo que yo iba a llamar rituales malignos. Yo tengo un registro un poco de estas cuestiones de estos profesores. Son rituales satánicos, diríamos, pero no, estos son rituales malignos. O sea, son rituales vinculados a la crueldad. ¿Cuándo decimos que hay crueldad? Cuando alguien que tiene mucho poder puede hacer cualquier cosa con el que tiene menos poder. Ahí hay crueldad. Porque entre iguales hay una relación de oposición y uno disputa con el otro, y el otro ahí lo que hace es tener ciertas prácticas de crueldad. Pero yo se las puedo contrarrestar. Donde hay crueldad es cuando yo tengo la posibilidad de ejercer arbitrariamente todo el poder sobre el otro y el otro no tiene opciones de defenderse de ese poder. El padre con un hijo, la madre con un hijo, una hija, el docente con el estudiante, el juez con alguien, ¿no? Etcétera. Es la cuestión. Yo ahí, Raúl, tengo una teoría con los casos que contaron los compañeros, casos así que sale un docente y te dice, hoy no te vas a recibir. Yo no creo ni que sea una cuestión profesional, no creo que sea una cuestión docente, no creo que sea, creo que es una cuestión de mala persona directamente. A ver, no tiene parangón para juzgar el decir algo así o el tratar algo así o el ejercer el poder de esa manera. Ya no se puede medir eso ni a nivel docente, ni a nivel profesional, ni si tienes un doctorado, ni si derrapaste, te fuiste. Y bueno, lastimosamente hay gente que creo que tiene que ir a un psiquiatra. Claro, bueno, no quise llegar a eso. Yo usaba los rituales malignos para no decir que eran malas personas. Pero bueno, tenés razón, sí, uno es cierto, tenés que... Bueno, ahí como, Juan nos contó recién, estas narraciones, que es muy interesante, esto es muy, muy interesante, esto que plantea Juan como política de la facultad, no lo he visto en otro lado. Si te vas, contanos por qué te vas. Las narraciones, eso es un texto, es un documento precioso, me encantaría eso, revisarlo, trabajar con eso. Me parece un material espectacular. Entonces uno puede ahí hacer un mapa de esos profesores que generalmente les llamábamos materia filtro, o les seguimos llamando esas materias en las que hay que obstaculizan, ¿no? Y que tienen tienen políticas muy, muy fuertes, ¿no? Dale, Juan, dale, habla. No, respecto de materias filtro, como para comentarte,
Raúl. Yo recibo, digamos, una vez un alumno donde me cuenta al pasar que era la 10ª vez que rendía una materia. Me reservo el nombre de la materia, acá seguramente los chicos ya sabrán cuál es. Yo digo, ¿10 veces rendiste una materia? Bueno, le digo, bueno, comentame qué pasó, todo lo demás. Entonces, automáticamente le pido, mirá, yo voy a pedir con tu documento que me pasen para comprobar las instancias las cuales vos rendiste. Cuando veo que eso efectivamente no habían sido 10, sino que habían sido 15 veces, me creó una alerta en la cabeza impresionante que empecé a sacar las estadísticas de distintas materias, ¿no? Y entre esas, por ejemplo, la cantidad promedio en que terminaban los chicos una carrera que era de 5 años, que bueno, esta es una problemática que se habla, digamos, hasta el día de hoy, pero nosotros teníamos una materia donde el promedio de aprobación o de las veces que rendían los alumnos tenía un máximo de 18 veces. O sea, vos imagínate, para estar 18 veces rendir una materia es como dedicarle fácilmente 4 años a una única materia. Claro. Entonces, yo con esa estadística cité a esa cátedra, disculpen que es la Coquita, que es una persona densa que anda por ahí. Bueno, cité a toda la cátedra, le mostré las estadísticas, le digo, esta gente no puede ocurrir, a ver, comentemos qué están haciendo, cuáles son los procedimientos justamente de evaluación, y ahí detectamos que la evaluación estaba como muy errada, digamos. ¿En qué sentido? Hacía como 15 años se tomaban multiple choice, los alumnos se quejaban de que los chicos tenían que ir a otra academia para aprender a cómo resolver multiple choice, y yo les decía, los chicos van porque la estrategia de evaluación es esa, entonces no les interesa aprender la materia, sino aprender cómo resuelvo yo los multiple choice. Pero bueno, estas son las cosas por las que vos hablabas ahí, que tenés esta materia filtro, y esta era una materia filtro, y muy filtro, que yo creo que se ha empezado ya a corregir un poco más, pero bueno, hay que a veces con ciertas cuestiones estar un poco más duro en esa negociación, y no se trata de ejercer el poder, sino de mostrarle que por ahí hay que ir hacia un lugar donde esas cosas ya no están, digamos, que alguien rinda 15 veces es como un exceso, ¿no? No, eso me encantó, porque si tenés los datos de eso, podrías hacer una publicación, porque eso es un ejemplo de gestión pedagógica. Gestión institucional pedagógica es una linda herramienta para escribir un pequeño texto con eso sin citar la cátedra, pero sí analizar. Sí. Bueno, Juan, no siga dando datos, vos que te gustan los números, porque 2 más 2 es 4. No, por eso. Esa situación terminó cuando el profesor se fue, lo podemos decir. Ahora, yo pregunto, cuando hablamos de evaluación docente, que hace poco había que hacer todo lo del SIU, todas esas cosas, ¿esto tendría que repercutir en la evaluación docente? Sí, hace un tiempo que ahora estamos tratando desde el Consejo volver a impulsar, que eran las encuestas de los alumnos. Claro. ¿Te acordás, profe Nancy, que discutimos alguna vez esto de que volver a retomar esas encuestas a los alumnos que se sacaron? Pero, por ejemplo, yo le comento una experiencia de evaluación a nivel docencia que hace la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de Ciencias Económicas. Ellos tienen a los profesores que son regulares para darle continuidad a 4 o 6 años. Tienen una evaluación que es, en realidad, presentan lo que hicieron y después hay una entrevista. Y dentro de la evaluación que uno le hace para decirle, bueno, sí, seguís por 4 años, seguís por más 6 años, están las encuestas de los alumnos y va con un informe de la Secretaría Académica sobre la opinión que tienen los alumnos, ¿no? Sobre cómo trabaja, si llega a horario, si ven que sabe transmitir contenidos y demás. O sea que por ahí sería bueno empezar a ver si eso también lo podemos incorporar en la facultad de nuevo, que ya teníamos antes, pero bueno. Acá pasó algo parecido. Sí, eso sería genial. Un comentario. Lo cierto es que los alumnos en esas encuestas de las que habla el profesor Dip, que estaban institucionalizadas a nivel de la universidad, los alumnos no responden por todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, que finalmente el profe tiene el poder. Entonces, a lo mejor esa encuesta que se implementó
con los alumnos que dejan la facultad, esa sí puede dar alguna información porque es un alumno que, bueno, ya perdió todo, no tiene nada que perder, puede hablar y contar realmente lo que está pasando. Pero el alumno, mientras sea alumno de la facultad, la experiencia que se tiene de esas evaluaciones estudiantiles es que no responden, no se animan a hablar de sus profesores. Vos sabés, Nancy, que nosotros en nuestra cátedra, que va en relación a lo que dice Juan, que cambió mucho cuando se fue el titular, implementamos encuestas al final del cursado, y los alumnos nos dicen un montón de cosas que tenemos que cambiar, y nos enfrentan, digamos, no es que porque somos los profes no nos dicen nada, o sea, nos dicen esto me gustó, esto no me gustó, tal profesor fue bueno, tal profesor no fue tan bueno, y después del cursado, el titular implementó llamarle a todos los que... Somos pocos, no son 42 chicos nuestra cátedra. Ponele que la materia termina en julio y él los 2 últimos años, en septiembre, hace una reunión en un lugar X y invita a los chicos que promocionan la materia para volver a preguntarles, che, lo que dijiste en la encuesta era así, ahora ya no soy más tu profe. ¿Qué puedo cambiar? ¿Esto te gustó? Y los chicos dicen un montón de cosas. O sea... No sé si la encuesta fuera de la universidad, pero a nosotros nos respondieron un montón de cosas y un montón de cosas cambiamos también en la forma de dar la cátedra o de evaluar o de hacer los grupos. Como que nos fue bien las encuestas con las evaluaciones. Nosotros usamos también, hace ya varios años, teníamos que hacer un informe final de las prácticas y le agregamos al informe final que ellos pudieran expresar qué cambiaría, qué le gustó, qué no le gustó y demás. Y era con nombre y apellido, porque era nada, al final del cursado tenían que hacer el informe, incluso qué les costó de la parte, por ejemplo, contable, de la parte, o sea, para sacar información, y sí le pedíamos el informe final después de la defensa final. O sea, para que no sea vinculante una cosa con la otra, y la realidad es que sí decían muchas cosas. Para nuestra suerte, bueno, eran pocas cosas las que cambiarían, ¿no? Pero eran muy sinceros en lo que sí cambiarían, en lo que aportarían, en lo que modificarían y demás. Y realmente salen cosas muy interesantes. Lo que pasa es que creo que tienen que tener la confianza de poder hacerlo. Yo creo que ahí está el secreto, digamos. Totalmente. Son chicos que se están por recibir y era anónima la encuesta, sin nombre. Salvo el día que nos juntábamos después, que te habían aprobado la materia. Dale, Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Claudia. Bueno, quería simplemente respecto del análisis y de la evaluación o encuesta a los alumnos, quería decir también que aportando, coincido con todo, pero me parece que también tiene que ver con el trayecto que tiene el alumno respecto de su recorrido académico. No es lo mismo por ahí hacerle una encuesta a un estudiante de segundo año en la materia que doy, con todo su proceso de maduración propio de una instancia académica, que hacerlo por ahí en un cuarto año, en un quinto año, porque tiene que ver con otras también expectativas, con un recorrido propio que lo hace distinto, digamos, ¿no? Y que tal vez ya inclusive se encuentra en contacto con el mundo del trabajo, algo que es favorecedor, digamos, de otros procesos que para mí son muy, muy, muy significativos también. Bueno, solamente eso, y bueno, agradecerte, Raúl, por esta instancia de reflexión muy, pero muy enriquecedora que bueno, que nos suma a esta profesión docente, así que gracias. No, gracias a ustedes. No, y gracias a los testimonios de los colegas. Me llaman a mí, yo modelo, me encantó. Si son ustedes los que están compartiendo de las experiencias. No, muy, muy interesante, muy. Estoy notando muchas cosas porque me gustaría escribir algo después con esto para mandárselos. Pero bueno, nada, muy, muy interesante. Otra cuestión que me surge, por ahí lo voy a contar medio torcido, pero bueno, ténganme paciencia. Hay un autor que se llama Jacques Rancière, que lo han escuchado mucho, tiene que ver con el tema del maestro ignorante, un libro que circuló muchísimo. Él tiene varios textos, y uno de esos textos que no vamos a trabajar acá, por eso se lo comento, trabaja sobre la cuestión ética y la cuestión política, y lo que él llama el contrato ético y el contrato político. Les pido que hagan un poquito ahí de esfuerzo, porque uno cuando dice ético,
está hablando de algo valioso, y acá él lo va a usar en un doble sentido. Él dice, el docente, más que tener un contrato ético, debería tener un contrato político con el estudiante. Contrato ético es el contrato que está lleno de tradiciones, lleno de normas, que no se pueden cambiar, está basado en lo que siempre hicimos así, esto no se puede cambiar, los estudiantes son vagos, los docentes somos, ¿no? Hay un contrato ético. El contrato ético hace que las tradiciones se mantengan, se suspendan, ¿no? Como lo plantea Rancière. Y no es dinámico y cada vez se cierra y termina siendo muchas veces más autoritario de lo que uno podría llegar a suponer. En cambio, en la práctica debería ser un contrato político. El contrato político, que también está muy bastardeada la palabra, por eso hay que entenderlo, él es francés y usó esa palabra, contrato ético por contrato político. El contrato político es aquel que muestra la flexibilidad de la oposición, los polos opuestos, todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Los comentarios, darle la palabra al alumno para que después comente qué le pareció el espacio de la materia, porque ahí en el contrato político podemos construir desde las diferencias que nos implican. Entonces ahí podemos sopesar y equilibrar nuestra fuerza evaluativa en tanto fuerza de poder. En cambio, si nos llenamos de un contrato ético, solamente esto que venga bien vestido está muy bien, es importante. Yo también creo que uno no tiene que venir en chancleta y no sé qué sé yo. Pero bueno, como decía Daniel, pero bueno, también está bueno que eso no sea todo, digamos, como parte del contrato político. Decir, bueno, ¿qué es lo interesante que podemos llegar a trabajar juntos? Digamos? ¿Cómo puedo flexibilizar yo y vos para hacer de esto una cuestión absolutamente valorativa y que sea un contrato de intercambio político en el que podamos aprender juntos? Yo puedo dejar de venir de saco y corbata, puedo venir un poquito más flexible, pero vos venís un poco más formal. Digamos, podemos trabajar algo junto ahí y podemos establecer un diálogo. Ese texto, si después ustedes quieren, se los mando. Es muy interesante la cuestión del contrato ético y el contrato político. A mí me gusta mucho eso de Rancière porque él habla de que solo podemos enseñar si entendemos que la valoración siempre es el deseo de que el otro aprenda. Cuando uno tiene deseos de que el otro aprenda, está transformando la vida del otro, por lo tanto, está transformando en la realidad, por lo tanto, el contrato es político. Si uno solo tiene deseo de mostrarse a sí mismo desde un punto de vista narcisista, que me escuchan a mí como el gran intelectual que está encumbrado, es un contrato ético, tenés que ser como yo. Si no sos como yo, no vas a llegar a nada. Entonces tenemos los grandes académicos que se repiten a sí mismos, que tienen 100 y pico de años y siempre son, ¿no? Que hay que adularlo y que son creídos y que todo, ¿no? Entonces uno no puede construir dinámicamente ese espacio. Eso me parece otra cosa que rescato de lo que están diciendo ustedes, que está implícito en la presentación que tengo preparada para hoy, es la cuestión también de la resiliencia, ¿no? Una condición de ser estudiante universitario tiene que ver con la lógica de la resiliencia. Vieron que el concepto de resiliencia viene de los brasileros, ellos fueron los primeros que lo fueron usando, y lo usaban desde el punto de vista de la resiliencia clínica, aquel que supera una situación traumática. Luego fue llevado al ámbito social y uno habla de este tipo de resiliencia, que son personas que pueden sobrevivir a la adversidad de las situaciones institucionales, que son tan crueles como las que dijeron ustedes, que pueden ser muy, muy crueles. Como contaba Valeria, por ejemplo. Esta situación, o como la que contó Daniel, son muy fuertes y la resiliencia, hay dos cuestiones que a mí me parece que son significativas de la resiliencia. Una es que la resiliencia, cuando pasa a ser una resiliencia social, no clínica, solo se sale con otros. La cuestión de los aprendizajes institucionales, solo se sale con otros. Entonces, el crear grupos, el decirle que se apoyen entre ellos, que estudien con otros, que se escuchen, que se corrijan entre ellos. El punto central aquí que es algo muy de la experiencia universitaria, que uno puede trabajar con los estudiantes, es no te quedes solo estudiando. Si bien los procesos cognitivos implican un espacio de soledad, porque uno tiene que incorporar cognitivamente eso, la soledad es muy mala compañía. Una investigación que terminamos hace ya muchos años, yo también me pongo a pensar los años que estoy en la universidad, miraba el otro día mi acta ahí de mi contrato laboral, 36 años de que estoy trabajando. Hicimos una investigación, yo digo hace poquitos años, estoy como mi suegra, que decía hace poquitos años, habían pasado 45 años,
Hace poco tiempo, o sea, hace unos 15 años, 10, hicimos una investigación en matemática, en la ingeniería, e investigamos a aquellos alumnos que habían logrado terminar eficazmente, felizmente, la carrera, que los hacía, entre comillas, exitosos. Y ahí descubrí yo, al final, porque después el trabajo lo hicimos de otra manera y yo terminé trabajando la parte más teórica, en función de los datos, ¿qué descubro? O ¿qué veo? Mejor, ¿qué observo más que descubro? ¿Qué veo? 3 cosas que son significativas del éxito de un estudiante. Una es estudiar con otros, crear redes. ¿Cómo es ese proceso? Y a mí me pareció interesante descubrir eso. La primera etapa del proceso es estudio con un amigo. Y luego me peleo con el amigo por una circunstancia X, porque no me esperó en el colectivo, se fue en el otro antes, y ya no es más mi amigo. Y muchas veces de esas puedo hasta dejar de estudiar, porque tuve un problema con mi amigo o mi amiga con la que empezamos juntos. Entonces, la cuestión de la afectividad, convertirlo en una cuestión de compañía para estudiar con otro. Entonces, uno de los éxitos tiene que ver con que parte de la carrera la hicimos en red, la hicimos con otros, fuimos ayudados y estudiamos con otros. Eso me pareció muy, muy significativo. Que es sumamente central, ocupa un porcentaje altísimo de estas experiencias de por qué lograron recibirse en tiempo y forma. La segunda tenía que ver con conocer la normativa institucional. Fue clave, es decir, muchos chicos perdían años completos porque no sabían que tenían que reinscribirse, no sabían la estructura de los parciales, no sabían lo del CIU guaraní, no prestaban atención a la normativa, no sabían reclamar, no preguntaban en el centro de estudiantes, no miraban la documentación, etc. Quedaban terminados, ¿no? Ellos mismos te comentaban que los que no lograban entender la normativa quedaban afuera y terminaban abandonando, porque quedaban afuera de los circuitos de lo que es la normativa institucional. El segundo gran bloque. Y el tercer gran bloque era que estos pibes, en el 80%, eran estudiantes, estas pibas, en general son muchos varones, pero pibas y pibes, eran estudiantes que no faltaban a clase. Entonces, entendían, lograban captar subjetivamente la dinámica de lo que el docente priorizaba en sus procesos formativos. No eran en general alumnos que rendieran libre. Eran en general estudiantes que entendían la dinámica cotidiana de la práctica docente. Entonces, participaban de las clases, sabían tomar los aspectos relevantes de la clase, reconocían las marcaciones conceptuales de los profesores y tenían una permanente insistencia en no faltar y estar en los momentos, tanto de las teorías como de las prácticas. Porque uno va viendo también que se falta mucho la teoría, a veces de las prácticas se va, pero no. Estos eran en el 80% muy habilidosos para permanecer en el espacio pedagógico. Entonces, habían como esas 3 dinámicas, ¿no? Espacio pedagógico, espacio institucional y espacio de la subjetividad y el vínculo. Eso es fundamental, ¿no? Uno se educa con otro y aprende con otro y no estudiar solo. ¿Qué es lo que pasa con la resiliencia? A mi modo de ver, se ancla mucho en este tercer elemento. Es el cómo logro yo aprender con otros, ¿no? Porque hay toda una historia de que la universidad es un espacio como sagrado, ¿no? El profesional universitario es como un monje, yo se los contaba la vez pasada, y pareciera ser que tiene que ver con... Hay una lógica del silencio, cuando es todo lo contrario a la universidad. La universidad es el lugar de la palabra, no del silencio. Pero pareciera ser que el silencio, el estudio, todas las imágenes que hacen y todas las imágenes que promocionan nuestras universidades, todas, las de ustedes, las mías, todos los grandes, son pibes encerrados en la biblioteca estudiando solos, y muy pocas imágenes grupales, ¿no? Esa idea y es todo lo contrario a la vida universitaria. Y me parece que hay un punto que está muy centrado en esas cuestiones de la resiliencia y que nosotros como evaluadores tenemos que ser conscientes de ver si a veces nuestros criterios, nuestras rúbricas, pueden captar esos 2 momentos de manera muy estratégica, el momento cognitivo individual y el momento cognitivo grupal, ¿no? Y asesorar a los pibes y a las pibas de que aprenden a socializar, porque es clave eso, obviamente es clave para la práctica profesional, evidentemente, ¿no? Pero bueno, nada, eso me parece que me fui de tema, pero bueno, un poco eso es lo que quería contarles de esa situación. Bueno, nos queda un montón de cosas. Les comparto algo entonces para que podamos charlar un poquito.
Voy a compartir algo acá. Pantalla completa, compartir. Acá. Bien, ahí voy a compartir algo. Bien, bueno, quería compartir algo del Padlet, lo que fui viendo ahí, algunas categorías que me parecieron interesantes. ¿Están viendo? ¿Ven, chicos? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Sí. Bueno, esto de mi biografía docente también es una vida. Obviamente, ustedes ya lo fueron comentando y planteando. Rescato algunas categorías que me parecieron muy interesantes para charlarlas nomás, para comentarlas. Lo que comentaron las chicas y los chicos, que les agradezco un montón que hayan escrito ahí. Por favor, los que no vieron, miren, chusmeen, son muy lindas, son muy emotivas todas las presentaciones y muy creativas. Les agradezco por eso. Bueno, hay cuestiones como categorías, ¿no? La cuestión de la trama de esa historia también, ¿no? El papel de la historia familiar y personal, los padres, los hermanos docentes, el hogar y la escuela, esa cuestión que se vincula, ¿no? La importancia del tránsito en la docencia siendo estudiante. Bueno, ya saben, la persona que está identificada con esto puede comentar algo, pero bueno, esa es una trama significativa, ¿no? Donde la docencia, la condición de enseñar está implícita en un contexto familiar o en contextos de aprendizaje cercanos que hacen que nos definamos en esa historia comunitaria y familiar, ¿no? Aprendemos con otros. Esto es lo que yo les contaba en el encuentro anterior, que hablaba este filósofo de comunitas e inmunitas, ¿no? Acá es el ejemplo de la comunitas. El segundo eje de las tramas me parece que tiene que ver con los sueños de la infancia, ¿no? La docencia como vocación, soñaba con ser maestra de mis amiguitos, ¿no? No me acuerdo si le tomabas exámenes también, pero apasionada por los números, ¿no? Profesora de matemática y hacía esas evaluaciones con los chicos. La aspiración de la docencia como vocación tiene que ver, a mi modo de ver, con esta cuestión que ocultamos bastante en la sociedad, de mostrar que las vocaciones y que las vocaciones tienen que ser aspiraciones económicas. Y a veces el sueño de ser docente no es un sueño que te va a salvar económicamente. Y el mercado trata de reconvertir eso, ¿no? Solo hacer de la aspiración futura aquello que dé dinero, que dé ingresos. Yo siempre cuento el ejemplo que yo traté de nunca de replicar, porque siempre traté de ser consciente de eso, pero el tema es al hijo, ¿no? Si me cortás el césped, te pago. Y en realidad no tengo por qué pagarle, porque es un servicio común de la familia, es de todo en la casa. Todos somos responsables de la casa en diversos niveles. Es un don vivir en comunidad, esto de vivir en familia, un don contra don. Eso lo trabaja Bourdieu, un sociólogo, ¿no? Nosotros, muchas veces los padres somos como la vieja tribu africana que te prestaba el caballo para la siembra y toda la mañana iba a alimentar y a limpiarte el caballo que te había prestado. O sea, te hacía cargo también de limpiar, ordenar y darle de comer al caballo. No era que te daba el caballo y vos te haces cargo de alimentarlo o después me lo traes gordo. Te presto el caballo, pero yo a su vez le doy de comer porque no te estoy pidiendo nada a cambio porque lo que te estoy dando es un don. Y después solo se puede retribuir con otro don. Entonces ahí la cuestión de los relatos el deseo de ser docente es un deseo de tener un don para otro. Me parece que es muy significativo rescatarlo eso. Después, ser docente desde un punto de vista de la disciplina, de la pedagogía, ¿no? Motivación de colaborar con los colegas, preocupación por los estudiantes. Y acá lo veo en todos ustedes, esta perspectiva, ¿no? Las ganas que tienen de ser docentes, se notan en esta formación, ¿no? Las ganas que ya lo son y lo quieren seguir siendo y quieren reflexionar colectivamente. Entonces hay como una dimensión ahí que muchas veces uno llega a ser docente y ya dice, ya está, ya llegué, no tengo nada más que aprender. Ser docente, motivarse con otros, es aprender continuamente, que es lo que sería la formación continua, ¿no? Uno muchas veces dice, ya no tengo nada para aprender, y nos encontramos con gente que dice, yo ya lo sé todo, ya lo aprendí todo. Después, la cuarta dimensión que me parece interesantísima también es la docencia y el ejercicio profesional. ¿Cómo hago de
imaginario tradicional de la profesión una articulación del modelo de la docencia. ¿Cómo trabajo esta formación para que no haya un choque entre la formación de grado y la formación profesional, ¿no? ¿Cómo hago para profundizar y actualizar eso? Porque es una dimensión importante esta también, porque nosotros formamos profesionales de un campo, no estamos formando químicos, ¿no? Estamos formando contadores y licenciados en administración, licenciados en empresas. Estamos formando un tipo particular de profesional. Entonces, el imaginario de esa profesión nos está dando todo el tiempo como un espejo, nos está reflejando qué es lo que está pasando con esa práctica en la vida, en la trama de la vida real, digamos. Esto también es vida real, pero en la trama de la vida laboral, ¿no? Me parece que esto es importante que lo trabajemos, que lo tengamos presente. Bien. Bueno, y acá algunas cuestiones, ¿no? Ejerciendo el rol docente, de lo que ustedes dijeron, y tratando de ser un buen docente, ¿no? Que es un poco lo que han charlado hoy también acá. Esto no lo hice ahora mientras los escuchaba a ustedes, pero bien lo podía haber escrito ahora mientras los escuchaba a ustedes, ¿no? Porque la verdad que todo lo que ustedes están diciendo es esto que está acá, ¿no? Dejar huella, ser un guía confiable. Ser un guía confiable para los estudiantes es un montón, chicos, es muchísimo. Ser un guía, intentar ser un guía confiable es muchísimo, porque implica estar atento a esto que ustedes están diciendo, a todas las cosas que comentaron. Estar preocupados o preocupadas para ver si cambio yo mi horario. Y fíjense el grado de flexibilidad, el grado de deseo de que el otro aprenda. Es muy, muy valorativo lo que ustedes hacen, la flexibilidad, ¿no? La retroalimentación, el estar atento a los tiempos, ver si puedo adecuar mi parcial, el horario del parcial, el día. Bueno, nada, eso no quiero decir un poco lo que decíamos recién entre buenas y malas personas, pero bueno, eso los hace muy buenas personas. Así que siéntanse orgullosos de eso, me parece, ¿no? Debería dar un curso de coaching yo, me parece, ¿no? Bien. Esto lo dimos el otro día. Vamos al encuentro de hoy. Esperen que no lo encuentro, esto es viejo. Esperen que... Esperen que busco el otro material que no lo puedo encontrar ahora. Esperen, ya estoy, ¿eh? Encuentro 3. Bueno, ahí vuelvo a compartir. Ténganme paciencia. Bueno, pantalla completa, compartimos, compartir, y ahí vuelvo. Bueno, vamos a charlar un poquito, no creo que lleguemos mucho, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible, de contarles. Vamos con el tercer encuentro, un poco para reflexionar y seguir pensando en algunas dinámicas más técnicas de la evaluación. Bueno, nada, esto ya lo charlamos, ¿no? Porque es un tema relevante el tema de la evaluación, creo que ustedes ya lo dijeron sobradamente, por lo que implica a la hora de pensar la certificación y la acreditación, y cómo esa cuestión de los efectos normativos implica de algún modo entender que la enseñanza es una práctica constante de mejora, ¿no? Tanto sea de mis prácticas como la de los demás, de los estudiantes. Pero muchas veces, ¿no? Esta patología que sufrimos de ser evaluadores, lo que ya dijimos, ahí lo pongo, ¿no? Solo se evalúa al alumno, solo se evalúan resultados, solo se evalúan conocimientos, solo evalúan resultados directos o pretendidos, solo evaluamos efectos observables, solo evaluamos lo negativo y marcamos lo negativo, solo evaluamos descontextualizadamente, solo evaluamos cuantitativamente, solo a veces se utilizan instrumentos inadecuados, se evalúa de manera incoherente entre lo que se enseña y lo que se aprende, se evalúa competitivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Logramos que lloremos como lloró Messi en su momento, ¿no? Serían las malas prácticas, diría Santos Guerra. ¿Qué funciones cumple la evaluación de los aprendizajes? Bueno, esto, en principio podemos decir que respecto a los materiales teóricos que vamos a trabajar hoy, que son también 3 textos bastante cortitos, pero que son significativos,
una de las principales es conocer los niveles de logro de los alumnos del sistema, ¿no? Evaluar el sistema, evaluar la institución, evaluar las políticas educativas. Niveles de logro es, cuando uno mide el nivel de logro, está midiendo el nivel de uno mismo y el nivel del acompañamiento de la institución también, ¿no? En ese proceso. Entonces, ahí uno, cuando mide el nivel de logro, en realidad está queriendo conocer los verdaderos aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y evaluar la calidad de nuestras propias prácticas. Entonces, en este sentido, podemos decir que tenemos evaluaciones generales, muy general, sobre la calificación, evaluaciones certificadoras, que solo sirven para valorar un logro, o las evaluaciones formativas, que son las que realmente valen, ¿no? Que incluyen también a las evaluaciones certificadoras, pero habría que mirarlas desde ahí. Una buena evaluación de estas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, los criterios, ¿no? Que les llamamos rúbricas, pero en realidad estamos hablando de criterios, ¿no? Aquí estamos hablando cuando decimos, tienen criterios y principios que deben ser coincidentes, ¿no? Comprensivas, coherentes, continuas, integradoras, integradas. Porque uno tiene que pensar esas rúbricas, esas dinámicas de pensar la rúbrica en un contexto de flexibilidad, como ustedes plantearon hoy, retroalimentación, anoté cosas que ustedes dijeron, coherencia, verificación también, ajustes, ¿no? Situaciones contextuales, etc. Entonces uno tiene que saber que si tiene rúbricas o tiene criterios para evaluar, está ajustando democráticamente su práctica. ¿Qué aprendizajes se deben evaluar para las tres funciones, ¿no? Bueno, comprensión, observación, razonamiento, cada uno lo puede aplicar a su campo. No nos queda tiempo, pero en un seminario más largo tendríamos que armar rubras por campos de conocimiento, ¿no? Y evaluarlas, corregirlas, compartirlas, etcétera, ¿no? Porque ahí es donde uno empieza a ver claramente cómo esas rúbricas, algunas se pueden llevar de mejor manera y otras no tanto, y hay que ser estratégico también con las prácticas que uno propone, con los trabajos que uno va trabajando, va desarrollando. A veces conviene hacer un trabajo más largo que se desarrolle en el tiempo, a veces convienen micro experiencias cortas, etc. Todo va a depender de lo que permita la comprensión cognitiva del espacio de trabajo, ¿no? No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, por eso que estoy tratando de avanzar rápido. Bueno, ¿me van escuchando, chicos? Alguien que me diga sí, Raúl, no, Raúl. A ver si van escuchando, por ahí me quedé solo. Pero yo no puedo ver nada. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, Bien. estamos bien. Perfecto. Igual ustedes charlen, interrumpan, no sacan drama. Luego tenemos los exámenes generales y las evaluaciones certificadoras. Los exámenes generales son estas famosas pruebas que se hacen en general para comparar y ver el estado de la situación de un conocimiento en una instancia, generalmente de manera más global, ¿no? Más entre países, más entre instituciones. Son útiles básicamente para la toma de decisiones y para la gestión. En general, los exámenes comparativos en términos generales. Y las evaluaciones más certificadoras, bueno, permiten eso, ¿no? Otorgar una calificación y evalúan fundamentalmente procesos finales, en general. Entonces, no pueden darse el lujo, inclusive, si uno hace solo una evaluación certificadora, no mirar ningún proceso. Entonces, ahí uno empieza a desconocer otras dinámicas de las prácticas. Entonces, cuando uno está pensando en una evaluación comprensiva, global, integral, formativa, podría pensar en tres momentos de la evaluación, ¿no? La evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y la evaluación formativa. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo cuando ustedes lo que comentaron recién, digamos? Esto está en la propia experiencia de la instancia formativa, ¿no? Uno podría ir realizando microevaluaciones diagnósticas, microevaluaciones sumativas, microevaluaciones formativas, sí, por supuesto. Lo puede hacer hasta en un mismo parcial o en una misma instancia de un trabajo con un contenido. Pero también la puede hacer a lo largo del espacio del dictado de la materia, ¿no? Cuatrimestral o anual. La evaluación diagnóstica se suele aplicar al inicio de un tema o de un trabajo de enseñanza, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, sirve para verificar, sirve para tener un estado del arte, detectar carencias, errores, ¿no? Detecta cosas que ya se manejan, diseña las actividades de remediación, en el sentido de decir, bueno, esto que observé es una carencia, la voy a tratar de mejorar. En realidad la evaluación diagnóstica es la que en general lo que estamos en primer año es la que solemos hacer del secundario, ¿no? Decimos, hacemos una evaluación del secundario
Y ahí hacemos una evaluación diagnóstica y decimos, bueno, el secundario parece que ya no está sirviendo mucho. Y hay que ponerse a laburar fuerte para ajustar nuestros contenidos, porque ya una vez que están, los pibes una vez que están en primer año de la universidad son responsabilidad nuestra. Ya dejaron de ser responsabilidad de otro y tenemos que hacer lo que podemos. Y la evaluación sumativa siempre trata de calificar, valorar, certificar. Hay mucha instancia certificadora de pequeños microcursos o cursos que tienen que ver más con la evaluación sumativa, ¿no? Como verificar el dominio de una práctica y en realidad tienden a establecer juicio o resultado. Entonces, si bien la evaluación sumativa es la que también hacemos al final, muchas prácticas están muy centradas solamente en ellas. Entonces usan instrumentos de mucha medición o de rápida medición para lograr calificar rápidamente y obtener resultados bastante estandarizados sobre nuestras prácticas, ¿no? La evaluación formativa que implica todas estas es más larga en el tiempo, implica un proceso, implica un cuatrimestre, implica un año. La realiza el docente, está integrada en la enseñanza, no necesariamente implica calificación, aunque supone calificación, y estamos todos metidos en el proceso de la autoevaluación. Es una instancia, como decíamos recién, social. Es un espacio de relaciones compartidas con otros. Yo creo que cuando nosotros hacemos evaluación formativa, estamos dentro de lo que los españoles llaman convertirnos en educadores sociales. Educadores sociales. Bueno, podríamos decir que la evaluación formativa es aquella que abarca todas las actividades llevadas a cabo por los docentes y por sus estudiantes, las cuales proveen información para ser usada como retroalimentación, que permita modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que están involucrados. Esto contaba la compañera de invitarlos a un café, aún después ya de haber aprobado y de preguntarles, che, ¿realmente aprendieron esto que ustedes dijeron es verdad? ¿Cómo están viendo este espacio? Yo quiero mejorar. Entonces, la evaluación formativa le va a llamar... Espero que me feliciten después por mis cartelitos, ¿no? Estos los armé para ustedes, ¿eh? Esto es nuevo. La cuestión es, el ejemplo que quiero que quede cognitivamente grabado es, no es que las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Si el alumno aprueba es un éxito compartido, y si el alumno no aprueba es un fracaso de él, un poco eso, ¿no? Las alegrías son compartidas y las penas son ajenas. Acá estamos hablando de la evaluación formativa implica un involucramiento. Nosotros tenemos que sentirnos preocupados, ¿no? Iba a decir mal, pero digo, preocupados cuando un alumno un estudiante no aprueba, ¿no? El fracaso no debe ser considerado un indicador de éxito, ¿no? No se debe confundir el fracaso con exigencia y calidad, ¿no? Es decir, bueno, en un libro que se llama La constante macabra se habla de esto, ¿no? Tenemos que lograr compartir y sentirnos implicados en los momentos en los que los estudiantes no aprueban. Y ahí puede ocurrir que no haya estudiado, puede ocurrir que sea una preocupación de él, pero tenemos que lograr que ese trabajo sea cada vez mejor para que él logre el resultado que esperamos que sea compartido, ¿no? Bueno, ¿qué elementos integran esta evaluación formativa, ¿no? Lo que ustedes plantearon recién, solo que acá le vamos a poner algunas categorías, ¿no? La retroalimentación, el tratamiento formativo de los errores, la explicitación de objetivos y criterios de evaluación, la integración de la enseñanza y la evaluación, que es un solo paquete, hay que pensarla, siempre que pensamos un contenido hay que pensar siempre cómo lo vamos a evaluar. Siempre que pensemos dar un contenido, tiene que estar implícita la cuestión de cómo lo voy a evaluar. Porque a veces puede ser que ese contenido no tenga siempre las mismas posibilidades de ser evaluado en un proceso, y entonces yo tengo que pensar en jerarquizar, en trabajarlo o en trabajarlo de otra manera, quizás porque resulta muy difícil luego evaluarlo. Entonces, siempre tengo que pensar eso. La promoción de la metacognición, esto es qué cuestiones del aprendizaje y de habilidades, etcétera, están puestas en esa propuesta. La participación de los estudiantes, algo que a nosotros le escapamos muchísimo, es a la coevaluación, que se evalúen entre ellos o que nos evalúen, que ellos propongan la evaluación. Estas son todas prácticas reflexivas, criteriosas. Yo sé y entiendo que ustedes me están diciendo, pero Raúl, yo tengo 360 alumnos, hay cosas que no puedo hacer, y tienen razón, evidentemente que no se pueden hacer todas, pero bueno, hay que seguir pensando cuáles sí se podrían hacer, ¿no? Entonces la evaluación en ese caso deja de ser descontextualizada y un corte abrupto para pasar a ser un acto de aprendizaje, como bien dijo alguna de ustedes recién hoy, ¿no? Yo quiero que la evaluación sea un acto de aprendizaje, y que si no pudo aprobar, por muchas razones,
en esa instancia, se vaya convencida de que puede volver y que le faltó un poco y que hay cosas que la debería integrar mejor, que se vaya, el que le va mal en un parcial debería ser una instancia tan positiva que se vaya entusiasmado con volver para recuperar lo que no logró acreditar o que él mismo sabe que no logró acreditar porque ya lo sabía que en la rúbrica sabía qué criterios iban a aplicar y qué cosas él no pudo alcanzar a desarrollar y que esa persona se pueda ir convencida de que lo va a lograr en el encuentro que viene. ¿No? La evaluación formativa, que es la que ustedes están proponiendo, es esta cuestión de disminuir los fracasos y aportar la calidad de los aprendizajes, ¿no? Esto que acabamos de decir recién, simplemente yo le estoy poniendo, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Pero en realidad, las consignas que les propuse tenían que ver con esto que vamos a trabajar ahora y tiene que ver con estas prácticas. El solo hecho de ser conscientes de las prácticas que realizo como evaluador, yo diría que hay un 50-60% de mejora en la práctica, ¿no? El problema es la gente que nunca reflexiona sobre su proceso de la práctica de aprendizaje y siempre toma las mismas instancias o realiza las mismas instancias de evaluación, como este profesor que, como ustedes decían, tenía 10, 15, 18 fracasos en sus estudiantes. Bueno, esto que dijimos implica un feedback. Muchas veces podemos hacer evaluaciones formativas previa a la instancia de la acreditación del examen final, viendo que no necesariamente tengamos que calificar, sino que podemos lograr luego transferir algunas dinámicas más simbólicas, más representativas que puedan implicar nota y que puedan tener que ver con un ensayo para la calificación que nos va a tocar al final, porque de lo que no podemos escapar es de construir notas, tenemos que poner una nota, pero podemos hacer varios ejercicios anteriores que le permitan al alumno entender cómo se va a construir esa nota posterior. Entonces tenemos esto, ¿no? Vuelvo a repetir, la realización docente está puesta en esa integración de la enseñanza, que a veces no es necesariamente pensar solo en la calificación, sino que es un proceso de aprendizaje que hacemos con los estudiantes. Es un espacio formativo. Bueno, algunas técnicas que ustedes ya las conocen, no voy a decir nada que no sepan. La cuestión de los modos de evaluaciones formativas por cuestionarios, cortos y sencillos, al inicio de cada unidad temática, ¿no? Esto que planteaba Mariana, esta planilla de disponibilidades, es muy interesante eso. Escritos de 1 minuto, lo importante es que se aprendió y las dudas al final de la clase. Puede ser anónimo. ¿Qué aprendimos hoy? Escriban. Lo bueno, lo que hay que hacer con eso siempre es retroalimentar. La retroalimentación es, al próximo encuentro hay que compartir hay que dar una evolución. El fracaso grande de algunas grandes estrategias de trabajo conjunto, de ejercicio, de cuestiones que suelen ser muy creativas, muy novedosas, fracasan cuando no se registra una devolución. Entonces, siempre tenemos que ser muy cuidadosos con las devoluciones. Es preferible no hacer una actividad si sabemos que no la vamos a poder compartir luego ni registrar esa evaluación o esos comentarios que hacerlas y no devolverlas nunca. Ahí hay una cuestión de falta de credibilidad que puede ser muy perjudicial para la actividad docente. Bueno, preguntar más sobre el punto que no entendieron, tarjetas o cartitas de aplicación, ¿no? ¿Qué cosas de esto podemos aplicar a la realidad? Dar algunas temáticas de la experiencia del campo laboral y qué cosas de estas teorías se pueden aplicar allí. Parafrasear, ¿no? Que el alumno pueda presentar el tema desarrollado a una audiencia específica. Yo en un curso que tenía sobre estrategias comunicacionales hace muchos años, les proponía a los chicos que parte de la evaluación era que construyeran un video documental. Entonces nos convertíamos, eran estudiantes de ingeniería que tenían dificultades para la comunicación y el diálogo. Entonces, al finalizar el encuentro tenían que construir un video y nos convertíamos en una especie de National Geographic, ¿no? Tenían que armar un documental. Como eran muy habilidosos con las herramientas y los diseños de videos, los obligaba a que diseñaran una propuesta de conocimiento, pero además tenían que hablar en el video y eran muy, muy interesantes, muy valiosos. Bueno, listado de pros y contras, eso puede ser de un concepto desarrollado, cosas que
Pros y contras pueden ser pros y contras de las cosas que no entendieron y entendieron, o pros y contras de lo que ellos creen con las cosas que están en desacuerdo o a favor, ¿no? Uno después puede trabajar, ver por qué están en desacuerdo, puede ser porque no entendieron o porque estén ideológicamente en contra, o porque creen que hay otro modo de resolverlo. Pero es un lindo ejercicio esto de pros y contras, ¿no? Dar una palabra que resume el tema tratado, bueno, estuvimos trabajando en el primer encuentro. Preguntas y qué respuesta harían a un examen preparado por ellos mismos, ¿no? Que ellos mismos elaboren preguntas y respuestas a un examen. Preguntas orales en clase, test de preguntas cortas. Me imagino que ustedes, todas son cuestiones que ustedes ya han trabajado y conocen, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto, de algo parecido que haya desarrollado y que quiera hacer. O que pueda compartir, quiero decir. Bien, nadie. Yo no. Ustedes me ven a mí, ¿no? ¿Me están viendo? Sí, sí. En realidad muchas hicimos y otras son interesantes para hacer, me parece. La mayoría de los docentes acá seguro algunos hicimos. Nosotros implementamos a veces, con respecto a la evaluación, a veces tratamos de armar ejercicios similares a los chicos unos días antes, como para que hagan el repaso y como para que sepan más o menos cómo es el examen. Eso está muy bueno. Y la verdad que a ellos los ubica un poquito, les saca un poco la ansiedad. Igualmente, o sea, eso hacemos con el equipo de trabajo de mis materias, pero también pasa en otra materia que los chicos cuentan con los exámenes, no esos que les vamos a tomar, pero hay materias como que se toman siempre el mismo estilo de examen, igual así todo les cuesta un montón desarrollar los exámenes. Posiblemente porque no los resolvemos previamente, no sé, pero bueno, algunas de esas cuestiones que planteaste ahí como actividades utilizamos, sí. Y otras que no, que están buenas para incorporar. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo. No sé Adelante, si alguien más. Bueno, yo algo adelanté en el chat acerca de la evaluación. También me parece que tiene que ver con esto que decía Santos Guerra, ¿no? Esto de la ética en la práctica docente y sobre todo puntualmente en la práctica de la evaluación. Mi materia está en segundo año de la carrera, es del ciclo básico común. Y esto que tiene que ver con la evaluación diagnóstica, muchos estudiantes, alrededor del 80%, dijeron a principio de este año que ellos le parecía novedoso la propuesta la inicial no se tomó el primer encuentro, sino después de haber presentado cuáles eran los criterios de evaluación, las normas de cátedra, la manera de evaluación y demás, se destina una clase completa a esto. Pasaron alrededor de un mes y se volvió a consultar acerca de si tenían dificultades, cómo iban, digamos, en el recorrido hasta ese momento. Y ellos dijeron que le parecía muy enriquecedor, muy curioso, muy novedoso, muy interesante, muy importante, esos fueron más o menos las calificaciones, porque hasta ese momento no habían tenido en otras materias análisis de casos. Exacto, claro. Es decir, esta vinculación, esta aproximación de la teoría respecto del campo y situaciones problemáticas, algunas traídas, digamos, de casos jurisprudenciales, digamos, de sentencias, y otras que suceden en la realidad, digamos, ¿no? Traídas del diario, de lectura, digamos, de cultura general. Pero acá aparece otra cuestión al momento de la evaluación, que es una competencia que hasta ahora, según ellos, no tienen de otras materias y tiene que ver con la oralidad, con herramientas para exponer y presentar aquella producción escrita. Es decir, nosotros en la cátedra tenemos producción escrita, pero después deben socializar. Y ellos expresaron en esa encuesta que les costaba muchísimo
el tema de poder verbalizar, poder no tanto socializar, sino el poder expresar desde la oralidad, desde la expresión oral, la resolución de ese trabajo. Así que bueno, eso fue este año, a principio de año, igual la materia es de doble cursado, es decir, que son cuatrimestrales, 2 cuatrimestres, y bueno, pero nos permitió por ahí, a mí en lo personal, aunque voy a aclarar algo, no sé si a los jefes de cátedra esto les interesa mucho, pero bueno, a mí sí, y bueno, la verdad es que me impactó un poquito ese tema, motivo por el cual en el chat comenté que hay una preparación para esta instancia de oralidad en atención a esto que, si bien no es actual, porque esto fue del grupo anterior, del primer cuatrimestre, de igual manera lo recuperé y estoy haciendo, digamos, somos 2 en esta comisión en la que yo trabajo, somos 2 profesores. En consecuencia, siempre tengo semanalmente un encuentro con ellos y también hago tutorías y virtuales. Entonces, bueno, esto me permite hacer esta cuestión de la instancia previa, que es una preparación para este trabajo, para esta evaluación oral. Qué interesante, qué interesante. Qué interesante. Dale, Mariana. Sí, nosotros lo que hacemos cuando evaluamos lo dividimos en 2 partes. Hacemos por un lado la parte práctica y por otro lado la parte oral. La parte oral la hacemos rendir en grupo, que es algo que primero no les convencía mucho a los chicos, pero después se sintieron como acompañados con su grupo. Entonces, te das cuenta que el primer parcial les cuesta un montón expresarse y en el tercero ya hablan con fluidez y les va mejor en el oral que en la práctica. Y lo que implementamos este último año fue, con respecto a la práctica, en la clase siguiente a la evaluación, hacer de vuelta el parcial, pero en grupo, para que ellos puedan discutir y después un grupo pasa al frente, lo resuelve y ahí los profesores le comentamos que está bien, que está mal y de eso aprenden, y entonces en el recuperatorio casi que aprueban todos, porque le tomamos algo similar, no igual, pero con la misma lógica del parcial, y en la evaluación que nos hacen a nosotros al final, eso es una de las cosas que destacaron, como que les sirvió aprender de resolver el parcial en grupo. No, buenísimo. No, por eso, qué lindo esto, compartir todas estas experiencias. Bueno, sí, algo que yo vengo notando, nada que ver, me acordé ahora porque me pasa a mí como docente. Vieron que ahí como los chicos, uno cree que los jóvenes tienen competencias muy buenas con la informática, pero lo que yo vengo notando es que esas competencias son para jugar, no para hacer un trámite en la PC o cargar una ficha o llenar ¿no? Se ponen nerviosos, no contestan, no cumplen, etc. Es interesante eso. Había estado leyendo un artículo de este tema del iPhone, la competencia que genera el teléfono o la maquinaria de los juegos con la PC, ¿no? Como que hay una guerra ahí que la viene ganando el teléfono, pero el teléfono sirve para jugar, fundamentalmente, y no para estudiar. Entonces, hay como empiezan a tener como incompetencias, no sé cómo sería, acá ustedes que saben, chicos, así para trabajar ¿no? Completar algo tecnológicamente hablando. Así que ahí también hay un problema de cuestión. Me quedo con esto que dijo Daniel, que, bueno, evaluar es un poco evaluar todo, ¿no? Es decir, bueno, somos nuevamente como educadores sociales, estamos preocupados ¿no? por cómo redacta, ahí que creo que fue Nancy, si corregimos cuando escriben y todo. Digo, hay un montón de cuestiones que tenemos que compartir. Bueno, yo no sé, Flor, cómo estamos con el horario, porque sé que hay algunos tienen otras cosas que hacer, entonces, para ser ajustados el horario. Estamos en hora, profe, sí. De las 54 tapitas que tenía armada PowerPoint, solo desarrollé 15, así que la culpa es de ustedes. No, pero es muy sencillo. Ahora se lo mando a Flor para que lo tengan, al PowerPoint. Por supuesto, los Power yo le dije a Flores para que ustedes lo hagan uso y lo que quieran con eso es para ustedes. Saquen, usen todo lo que esté ahí. Está para compartir, esa es la idea. Y ahora se lo mando a Flor para que ustedes lo miren, pero nada, al final hay unos ejemplos de rúbrica y todo lo que hemos desarrollado conceptualmente, lo que ustedes estuvieron contando. Así que simplemente eso. Y después charlamos sobre la actividad. Pero bueno, un placer, un placer compartir con ustedes, chicos. Buen fin de semana.
Muchas gracias, profe. Gracias, Muchas profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. A ustedes. Ahí te mando, Flor, entonces. Gracias, profe. Un placer. Igualmente. Chao, profe, buen fin de semana. Y bueno, si vienen Chao, misiones, igualmente. vamos a hacer el asado, si no vamos a juntar todo. Vamos a invitar Invítenme, sí. mandioca y embellú y demás. Perfecto. Avise. Voy, Ya estamos voy. listos. Nos vemos, buen fin de para todos. Gracias, igualmente. Un gusto. Un gusto, un gusto. Entonces ahora te